comenzar entonces con el repaso que tenemos pendiente para el día de hoy, que es sobre sesión número 1, agua, pH, sistema buffer y lo que es balanceador electrolítico. Vamos a hacerlo rápido, 1 hora y media, es el tiempo adecuado para poder culminarlo. Entonces, si no hay ningún inconveniente, vamos a empezar ya. Vamos a empezar con bioquímica del agua. Recuerda que el agua es considerada una molécula pequeña, ¿está bien? Ahí tenemos la estructura, ¿sí? La estructura química del agua. Recuerda que el agua es una molécula, está compuesta por dos tipos de elementos, el oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, ¿está bien? Entonces es considerada como tal una molécula pequeña, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá que es una molécula pequeña. Listo. Entonces, dato fundamental importante, es una molécula pequeña. Muy bien. Ahora, esta molécula pequeña, ¿de cuánto es su peso molecular aproximadamente? ¿Su peso molecular de cuánto es? De 18, ¿está bien? 18 gramos por mol, ¿sí? Muy bien. Ese es su peso molecular. ¿Qué más? Recuerda que está compuesta por 2 átomos, uno de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Dos tipos de átomos, oxígeno y hidrógeno. ¿Está bien? Y estos 2 átomos, ahí está, hidrógeno y oxígeno, ¿qué son? Son átomos no metálicos, ¿cierto? Son no metales. Listo, son no metales. ¿Qué más podemos saber? El hidrógeno y el oxígeno presentan una de sus propiedades, ¿está bien? Periódicas, por decirlo así. Esa propiedad periódica es la electronegatividad. Es una propiedad muy importante para poder valorar la polaridad de la molécula del agua. ¿Está bien? El oxígeno tiene una electronegatividad, ¿sí? Y el hidrógeno tiene otra electronegatividad. ¿Cuál de los dos es más electronegativo? ¿El oxígeno o el hidrógeno? El oxígeno. ¿Está bien? Entonces vamos a poner electronegatividad del oxígeno y la electronegatividad del hidrógeno. ¿Cuál de los dos es más electronegativo? El oxígeno. ¿Está bien? El oxígeno. Muy bien, entonces esta electronegatividad, que es una propiedad periódica de los elementos químicos, es fundamental para poder determinar las cargas que éstas generan en la molécula. El oxígeno, como es más electronegativo, dice que tiene mayor tendencia a obtener electrones. Entonces este es más fuerte, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo como una carga negativa. O sea, se genera una carga parcial negativa porque tiene esa tendencia de poder obtener los electrones de otro átomo. Entonces tiene una carga parcial negativa. Y el hidrógeno se convierte con una carga parcial positiva porque supuestamente llega a entregar básicamente los electrones, entonces se carga positivamente. Entonces hay una tendencia. Entonces el oxígeno tiende a obtener los electrones del hidrógeno. Entonces el oxígeno, al tener esa tendencia de obtener los electrones, se carga parcialmente de forma negativa y el hidrógeno se carga parcialmente de forma positiva. ¿También? Son sus cargas parciales y se representa con ese delta, ¿ya? Delta negativo y delta positivo. ¿Está bien? Carga parcial negativa y carga parcial positiva. ¿Quién tiene la negativa? El oxígeno. ¿Está bien? ¿Quién tiene la positiva? El hidrógeno. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? La molécula del agua, para que el oxígeno como átomo sea un átomo estable, necesita que obtener electrones, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para que el oxígeno sea un átomo estable, necesita electrones. ¿Cuántos electrones? 2 electrones. ¿Por qué 2 electrones? Porque el oxígeno, en su última capa de valencia, en su última capa, presenta aproximadamente 6 electrones. ¿Cuántos necesita para poder ser un átomo estable? 2 electrones. Estos 2 electrones los va a brindar el hidrógeno y el otro átomo de hidrógeno. ¿Está bien? Entonces, uno le va a brindar un electrón y el otro electrón para poder ser un átomo estable. Y los hidrógenos también van a necesitar un electrón por parte del oxígeno. Entonces, necesitan compartir ambos, ¿cierto? Tanto el átomo de hidrógeno como el del átomo de oxígeno. Entonces, para poder ser como tal átomos estables y, obviamente, una molécula estable. Entonces, van a compartir electrones. ¿Sí? Entonces, esa compartición de electrones va a generar un enlace entre átomo y átomo. Ese enlace se le denomina enlace covalente. ¿Sí? Sí, es un enlace covalente. Entonces, tenemos el enlace covalente, que es la compartición de 2 electrones entre átomos no metálicos, el oxígeno y el hidrógeno. Muy bien. Ahora, el enlace covalente, recordando, es una fuerza intramolecular. ¿Está bien? Es una fuerza intramolecular. Ahora, este enlace covalente, que está mediada por 2 átomos, oxígeno e hidrógeno, que han generado cargas parciales, una negativa y otra positiva, ¿cómo se le denomina? ¿Cuál es su nombre completo? Un enlace covalente polar. Entonces, ponemos el nombre completo, es un enlace covalente polar. ¿Por qué polar? Porque ha generado 2 polos. En el oxígeno, un polo negativo, y en el hidrógeno, un polo positivo. Entonces, vamos a referirlo de esta forma, ¿no? Entonces, ha generado 2 polos, un polo positivo y un polo negativo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, en pocas palabras, la molécula del agua es considerada un dipolo, ¿cierto? Es considerada un dipolo.
¿Bien? Tiene dos polos, uno positivo y el otro negativo. El negativo lo tiene el átomo de oxígeno y el positivo los átomos de hidrógeno. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar por aquí de la estructura molecular del agua. Entonces acá tenemos la estructura molecular. ¿Sí? La estructura molecular de la molécula del agua. Su estructura molecular va a depender de la geometría. ¿Sí? En química, cuando se estudia el agua, se van a estudiar dos tipos de geometría. Una geometría molecular y el otro es una geometría electrónica. ¿Sí? Entonces tenemos una geometría molecular y el otro es una geometría electrónica. La geometría molecular del agua, ¿qué es? Es angular. ¿Sí? Es una geometría angular. Y la geometría electrónica del agua es tetraédrica. Listo. Entonces es la geometría electrónica de la molécula del agua. Es un tetraedro irregular. Es un tetraedro irregular. Perfecto. Muy bien. Entonces es un tetraedro irregular, ¿sí? O también denominado asimétrico. ¿Está bien? Esa es su geometría electrónica. Ya no confundir con la geometría molecular, que es angular. Muy bien. Entonces, ¿de cuánto es el ángulo generado? Vamos a ponerlo así. Entre el hidrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. Vamos a ponerlo así. Hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. El ángulo es de 105, y ahí está en la figura, 105 grados. Y en la geometría molecular, ¿de cuánto es el ángulo? Igualmente, su angulación es de 105. Entonces, por eso que se le considera un tetraedro irregular, ¿cierto? Por la disposición de sus átomos, ¿cierto? De hidrógeno, y también por la disposición de sus electrones no enlazantes, ¿sí? Que también forman en este caso como si fueran unos enlaces. Por eso que llegan a tener esta disposición tetraédrica, ¿sí? Recuerda que en un tetraedro regular o simétrico, la angulación es de 109, ¿sí? Aquí en la molécula del agua tiene una disposición tetraédrica irregular porque su angulación es de 105, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a pasar a las propiedades químicas del agua. Entonces acá tenemos dos moléculas de agua, ¿cierto? Dos moléculas de agua, dos hidrógenos, un oxígeno, igualmente por acá, dos hidrógenos, un oxígeno. Igualmente están cargados a conveniencia para poder ver la representación entre estas interacciones entre ambas moléculas. Carga positiva, carga parcial negativa por acá, positiva por los hidrógenos. Igualmente por acá, carga parcial negativa por el oxígeno y positiva por los hidrógenos. Entonces, vamos a hablar de las propiedades químicas. Entre ellas, vamos a hablar de la polaridad. Sabemos que las moléculas de agua, ¿qué son? Son consideradas dipolos, ¿está bien? Entonces ahí tenemos, es una de las propiedades químicas del agua, ¿cierto? Su polaridad es considerada como tal un dipolo, ¿sí? ¿Es polar el agua? Es polar. ¿Sí? Polo positivo y un polo negativo, ¿cierto? Es polar. Estos son dipolos. Carga parcial positiva y una carga parcial negativa. ¿Quién tiene la negativa? El oxígeno. ¿Quién tiene la positiva? Los átomos de hidrógeno. ¿Está bien? Son consideradas dipolos. Polar, sí es polar. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Es considerada un nucleófilo, ¿sí? Es considerado un nucleófilo excelente. ¿Sí? Es considerado un nucleófilo excelente. Es otra de las propiedades químicas de la molécula del agua. ¿Sí? Es considerado un nucleófilo excelente. Un nucleófilo, su propio nombre lo dice, filo es amor, ¿cierto? Y núcleo es amor hacia el núcleo. Y el núcleo que está compuesto de un átomo por cargas positivas, ¿cierto? Entonces tiene amor o tiene una tendencia a las cargas positivas, ¿cierto? Tiene tendencia a las cargas positivas, ahí está. Es así como se define el nucleófilo. Tiene tendencia hacia las cargas positivas. Y el agua tiene esa tendencia a las cargas positivas. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a los electrones no enlazantes. ¿Ya? Esto se debe a los electrones no enlazantes. ¿Cierto? Entonces tenemos por acá una molécula de agua. La molécula de agua, recordamos que esta va a presentar dos pares de electrones no enlazantes, ¿cierto? Dos pares de electrones no enlazantes, es decir, que no van a guardar ningún tipo de enlace. ¿Sí? Entonces estos electrones no enlazantes van a inclinarse o van a querer enlazarse con átomos que tengan una carga parcial positiva. ¿Sí? Muy bien. Entonces es por ende que se le considera como tal un nucleófilo excelente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se le considera como tal? Porque tiene electrones no enlazantes. Si fueran iones, serían porque tienen carga negativa. Pero en este caso es una molécula. Entonces tiene electrones no enlazantes. Por eso se le considera un nucleófilo. Un ejemplo de la actividad nucleofílica que tiene el agua es la hidrólisis, por ejemplo. Es un ejemplo claro, ¿no? La hidrólisis es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo de la capacidad nucleofílica que tiene el agua. Muy bien, ejemplo claro. ¿Qué más? Entre molécula y molécula va a haber una interacción electrostática. Ejemplo de esa interacción electrostática es los enlaces de hidrógeno. ¿Ya? Enlaces de hidrógeno. Ese es un ejemplo claro de interacción entre una molécula de agua y otra molécula del agua.
enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. ¿Está bien? Estos enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno son consideradas fuerzas intermoleculares, es decir, entre una molécula y otra molécula. Entonces son fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Son fuerzas intermoleculares. Ahora, esta fuerza intermolecular es considerada una fuerza dipolo-dipolo. ¿Está bien? Considerada una fuerza dipolo-dipolo. Pero no es un simple dipolo-dipolo, o sea, no es un dipolo-dipolo convencional o típico, sino es un dipolo-dipolo especial. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos saber entre qué átomos se forma el enlace de hidrógeno, tenemos aquí la representación. ¿Cierto? Acá tenemos una molécula de agua y acá tenemos otra molécula de agua. Aquí en esta primera molécula tenemos al oxígeno, ¿cierto? Y acá tenemos en la otra molécula al átomo de hidrógeno. El oxígeno está cargado negativamente y el átomo de hidrógeno está cargado positivamente, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como son cargas opuestas, ¿qué va a pasar? Se atraen, ¿cierto? Muy bien. ¿A eso cómo lo denominamos? Interacciones electrostáticas. ¿Está bien? Interacciones electrostáticas. Entonces va a haber una fuerza de atracción, denominada fuerza electrostática. Muy bien. Entonces, si me dijeran que es un enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno, simplemente diría que es una interacción electrostática. ¿Está bien? Es una interacción electrostática. Ahora, si me dijeran, ya, dime, ¿el enlace de hidrógeno es considerada una fuerza de Van der Waals? ¿Verdadero o falso? Es falso. ¿Está bien? Es falso. Los enlaces de hidrógenos no son consideradas fuerzas de Van der Waals. ¿Está bien? Si yo comparo los enlaces de hidrógenos con las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Los enlaces de hidrógeno serían más fuertes que las fuerzas de Van der Waals. ¿Está bien? Entonces, pongamos por acá. Los enlaces de hidrógeno son más fuertes que las fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? Son más fuertes que las fuerzas de Van der Waals. Ahí está. Muy bien. Entonces, los enlaces de hidrógeno, ¿sí? Se da o se forman en la molécula de agua porque son consideradas dipolos especiales, son más fuertes, ¿sí? La fuerza de Van der Waals vamos a encontrar en su subclasificación que también hay presencia de dipolo-dipolo, ¿sí? Pero son dipolo-dipolos convencionales, típicos. Los enlaces de hidrógeno son más fuertes que esos dipolo-dipolos convencionales o típicos. ¿Está bien? Bien. Entonces quedó claro eso. Muy bien. Ahora, veamos, una molécula de agua como la que estamos viendo por acá, ¿con cuántas moléculas de agua aproximadamente se une? Una molécula de agua se une aproximadamente con 3.5 moléculas de agua. ¿Está bien? Entonces ese es dato importante. Vamos a poner por acá, una molécula de agua se une con 3.5 moléculas de agua. El Harper considera que se une a 3.5 moléculas de agua. Otras bibliografías mencionan 4 moléculas de agua. Básicamente lo redondea. ¿Está bien? Entonces, este es muy importante que tengas en cuenta. Muy bien. ¿Qué más? Recuerda que para poder nosotros romper un enlace de hidrógeno, puente de hidrógeno, que es esto, esta interacción electrostática, para poder nosotros romperlo, ¿sí? Necesitamos aproximadamente 4.5 kilocalorías por mol. ¿Está bien? Entonces, para nosotros poder romper un enlace de hidrógeno nomás, necesitamos aproximadamente 4.5 kilocalorías por mol. ¿Sí? Listo. Para romper solamente un enlace de hidrógeno, 4.5 kilocalorías por mol. Muy bien. Entonces acá tenemos estas moléculas consideradas como tal dipolos. Por acá también un dipolo. ¿Cierto? Entonces, como son cargas opuestas, se atraen generando una fuerza de atracción electrostática denominada enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno. Para nosotros poder romper ese puente de hidrógeno necesitamos 4.5 kilocalorías por mol. ¿Está bien? Y una molécula de agua para que pueda interactuar con otras moléculas de agua las necesita. ¿Está bien? Necesita enlace de hidrógeno. ¿Y con cuántas moléculas de agua se puede unir? Con 3.5 moléculas de agua. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, estos enlaces de hidrógeno que hemos visto por acá son las que van a repercutir o van a influenciar en las propiedades físicas del agua. ¿Está bien? Muy bien, va a influenciar en las propiedades físicas del agua. ¿Cuáles son las propiedades físicas del agua? Ya, las propiedades son, por ejemplo, la temperatura de fusión. ¿Qué es la temperatura de fusión? La temperatura de fusión es la temperatura mínima adecuada para poder convertir al agua en estado sólido al agua en estado líquido. Esa es la temperatura de fusión, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Otra de las propiedades físicas del agua, la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición.
Igualmente, la temperatura de ebullición es una temperatura, ¿sí? Es la temperatura necesaria para poder convertir al agua en estado líquido a estado gaseoso. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué más? Aparte de la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición, tenemos, por ejemplo, el calor de vaporización. Ya es el calor de vaporización. El calor de vaporización es el calor necesario para poder convertir del agua de estado líquido al agua en estado gaseoso. ¿Sí? O sea, es el calor necesario para poder romper todos los enlaces de hidrógeno, todos, absolutamente todos, y convertirlos en moléculas dispersas, ¿cierto? Muy bien, entonces es el calor de vaporización. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, la viscosidad. La viscosidad. Ahí está, tenemos la viscosidad. El agua también presenta su viscosidad, a comparación de otras sustancias. Entonces tenemos la viscosidad. ¿Qué más? Aparte de la viscosidad, tenemos la tensión superficial. Recuerda que la tensión superficial son fuerzas de cohesión que devienen o que se forman por ¿quiénes? Por los enlaces de hidrógeno. ¿Sí? La tensión superficial es esa fuerza de cohesión generada por los enlaces de hidrógeno. ¿Sí? Y es lo que comúnmente nosotros conocemos, por ejemplo, el agua, ¿cierto? El agua, para que un insecto pueda mantenerse a flote o establecerse en la superficie del agua, esto se debe a la presencia de la tensión superficial, el cual pues, está compuesta por enlaces de hidrógeno que ejercen como tal una fuerza de cohesión necesaria para formar una capa y el insecto puede establecerse en la superficie. ¿Sí? Entonces es la tensión superficial. Es una propiedad física del agua. Es un ejemplo clásico. ¿Qué más? Aparte de la tensión superficial, otras propiedades físicas tenemos, por ejemplo, la constante dieléctrica. La constante dieléctrica. La constante dieléctrica del agua, el cual es representado por un epsilon sub R. Esa es la constante dieléctrica del agua. ¿Cuánto es la constante dieléctrica del agua? Bueno, a temperatura de 25 grados Celsius, es decir, a temperatura ambiente, tenemos que la constante dieléctrica del agua es de aproximadamente 78.5. ¿Está bien? Muy bien, esa es su constante dieléctrica, que por cierto es alta, a comparación de la constante dieléctrica del vacío. ¿Sí? Recuerda que la constante dieléctrica es una propiedad física de todo material necesario para poder disminuir la fuerza de atracción entre dos cargas. ¿Está bien? Sean cargas diferentes o sean cargas iguales. Entonces, en este caso, el agua tiene su constante dieléctrica, que es de 78.5, que a comparación del vacío, que es la unidad, el agua tiene una constante dieléctrica elevada. ¿Está bien? Muy bien. Entonces vamos por acá. Aquí tenemos una representación gráfica de los estados de la materia, especialmente del agua. Entonces tenemos acá al agua en estado sólido, acá el agua en estado líquido y acá el agua en estado gaseoso. ¿Está bien? Entonces, aquí vamos a escribir la estructura molecular, ¿cierto? La estructura molecular de las moléculas de agua. ¿Está bien? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el agua en estado sólido, el hielo. ¿Está bien? Ahí está. Por acá tenemos al líquido y por acá tenemos al gaseoso. Entonces vamos viendo. Esta es una representación, ¿sí? Esta es una representación de la estructura molecular, ¿sí? de las moléculas de agua en estado sólido. ¿Sí? Entonces acá tenemos esta estructura. Hay que tener en cuenta que aquí, en el agua en estado sólido, vamos a presenciar enlaces de hidrógeno. Entonces acá vamos a poner que sí hay presencia de enlaces de hidrógeno. Sí, EH. Así lo voy a representar enlace de hidrógeno. EH. ¿Está bien? Entonces hay presencia de enlace de hidrógeno en el agua en estado sólido. ¿Está bien? Agua en estado sólido, hay presencia de enlace de hidrógeno. Ahora, el agua en estado líquido, ¿hay presencia de hidrógeno? Eso es correcto. Sí hay presencia de hidrógeno. Sí hay presencia de enlaces de hidrógeno. Entonces, sí hay presencia de enlaces de hidrógeno. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el agua en estado gaseoso, ¿hay presencia de enlaces de hidrógeno? ¿Qué dices? No, ¿cierto? No hay presencia de enlaces de hidrógeno, porque están completamente rotas. ¿Está bien? O sea, no hay presencia, se ha escindido todos los enlaces de hidrógeno. Aquí las moléculas de agua están dispersas, ¿sí? Están yendo de un sentido aleatorio, es decir, por todos lados, básicamente dispersas con movimiento aleatorio, ¿está bien? Y con mucho espacio. Entonces, eso es lo característico del agua en estado gaseoso, bueno, su característica molecular. Entonces, si me dijeran, el agua en estado sólido y líquido, ¿hay presencia de enlaces de hidrógeno? Eso es correcto, sí hay enlaces de hidrógeno, pero el agua en estado gaseoso no tiene enlaces de hidrógeno porque todos sus enlaces han sido rotos. ¿Está bien? Todos sus enlaces han sido rotos. Muy bien. Entonces, vamos por acá. Vamos a describir ahora a la estructura molecular, ¿sí? Del agua en estado sólido. Entonces, acá tenemos su estructura molecular. Mira, yo creo que te des cuenta por acá. ¿De qué forma está compuesta la interacción entre molécula y molécula de agua? De una forma hexagonal. ¿Está bien? Esa es su forma, esa es su disposición. ¿Sí? Esa es su disposición molecular.
Entonces, la disposición molecular, voy a poner acá, disposición molecular del agua en estado sólido es hexagonal. Es hexagonal. Pero es hexagonal ordenada, ¿está bien? Ordenada. Es una forma hexagonal ordenada, ¿está bien? Aquí, en el agua en estado líquido, ¿cómo es su disposición? Su disposición molecular es, ¿cómo lo ves? Su disposición molecular. ¿Está ordenada o está desordenada? A comparación del estado sólido. Está desordenada, ¿cierto? Está desordenada. Entonces acá hay dinámica, ¿sí? Hay dinámica molecular y, obviamente, es desordenada, ¿cierto? Bueno, a comparación del estado gaseoso, este es menos desordenada, pero sí presenta un cierto grado de desorden, ¿está bien? Entonces, es dinámica y es compacta, ¿ya? Es compacta. Entonces, aquí, entonces las interacciones entre moléculas en el estado líquido están presentes, ¿cierto? Hay enlaces de hidrógeno, pero es un tanto desordenado. No es tan desordenado, pero sí presenta un cierto grado de desorden. Y es compacta más que todo porque hay espacios muy finos, ¿está bien? Es casi compacta, ¿está bien? Los espacios suelen ser estrechos. Aquí, en la disposición molecular en estado sólido es hexagonal, ordenada, pero ¿cómo es con los espacios? Los espacios están un poco más amplios, un poco más abiertos, ¿está bien? ¿Por qué? Porque porque al tener una forma, una disposición molecular hexagonal, si te das cuenta, dejan como unos espacios, unos huequitos, como unas celdillas. ¿Está bien? Y esto repercute mucho en la densidad del sólido. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá en el líquido es dinámico, las moléculas se mueven, ¿sí? Se rompen inclusive, se rompen y se vuelven a formar. Eso es lo característico del agua en estado líquido. Los enlaces de hidrógeno se rompen y se vuelven a formar. ¿Está bien? Entonces sería bueno considerarlo. Entonces aquí vamos a poner que los enlaces de hidrógeno, ojo, en el agua en estado líquido, se rompen. Se rompen y se forman. ¿Sí? Se rompen y se forman. Y lo hace constantemente, en cada segundo, en cada momento. ¿Está bien? Entonces eso es clave también. Los enlaces de hidrógeno se rompen y se forman constantemente. ¿Dónde? En el agua en estado líquido. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Con respecto al agua en estado gaseoso. El agua en estado gaseoso, ¿cómo es su disposición molecular? Esta sí es dispersa completamente, ¿no? Es dispersa. ¿Sí? Es dispersa. ¿Por qué es dispersa? Porque no hay presencia de los hidrógenos que los mantengan estables. Entonces es dispersa. Y obviamente, si es dispersa, ¿cómo son los espacios? ¿Hay presencia o no hay presencia de espacio? Hay presencia de espacio. Entonces hay espacios también. ¿Sí? Hay espacios. ¿Y cómo son los espacios? Suelen ser amplios. Hay espacios amplios. Ahí está, mira. No hay presencia de enlace de hidrógeno, ¿cierto? Y forman espacios. Ahí grande para que lo puedas ver. No hay presencia de enlace de hidrógeno y hay espacios. Y los espacios son amplios. Entonces, recapitulando nuevamente, el agua en estado sólido y estado líquido, ¿hay presencia de enlace de hidrógeno? Sí hay presencia de enlaces de hidrógeno. Y en el estado gaseoso no hay presencia de enlace de hidrógeno. ¿Está bien? Muy bien. Con respecto a la disposición molecular. La disposición molecular del agua en estado sólido es hexagonal ordenada. ¿Está bien? Y en estado líquido, ¿cómo es? Dinámica y es compacta. Como es con respecto a la disposición molecular en estado gaseoso, es dispersa. ¿Está bien? Y presenta espacios amplios. Entonces, ¿a qué se debe esto? Se debe a los enlaces de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, como acá hay presencia de enlace de hidrógeno, entonces es compacta, son más estrechas entre una molécula a otra molécula. Igualmente pasa con el estado sólido. Sin embargo, acá deja espacios, ¿sí? Deja espacios. Pero acá en el estado gaseoso, obviamente, no hay enlace de hidrógeno y cada uno va y se desbarranda, ¿no? Cada uno va por su lado. Y hay espacios amplios. Entonces, ¿quién le brinda esa estabilidad? Los enlaces de hidrógeno. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien, entonces veamos algo por acá. Entonces, esto va a repercutir mucho en la densidad y va a repercutir en el volumen. Entonces, como el agua en estado sólido, ¿sí? Como el agua en estado sólido presenta espacios, ¿sí? Presenta como si fueran unas celdillas, ¿sí? Porque tiene una estructura hexagonal y entre ellas deja un espacio. Entonces, ¿cómo es la densidad? Su densidad es menor, ¿cierto? Vamos a ponerlo dos cruces de densidad. ¿Y cómo es su volumen? ¿Cómo es el volumen? El volumen, si la densidad es menor, ¿cierto? ¿Cómo es el volumen? Es inverso, ¿cierto? Entonces, tiene un mayor volumen. Vamos a ponerlo que el volumen sea de dos cruces aproximadamente. ¿Está bien? Por acá, el agua en estado líquido, ¿cómo es su densidad? Su densidad es menor o mayor. Es mayor, ¿cierto? Su densidad es mayor. Vamos a ponerle tres cruces. ¿Por qué es mayor? No, porque no genera ningún espacio. O sea, los espacios son estrechos entre molécula y molécula. Son bastante estrechos. Sí, está bien. Se rompen y se forman. ¿Sí? Se rompen y se forman, pero no dejan espacios. ¿Está bien? Muy bien. Entonces acá la densidad es mayor.
Y si la densidad es mayor, ¿qué pasa con el volumen? Es inverso. Si aumenta la densidad, disminuye el volumen, ¿cierto? Entonces su volumen es menor, ¿sí? Muy bien. Entonces por acá, en el agua en estado gaseoso, ¿cómo es la densidad? ¿Cómo es la densidad en el agua en estado gaseoso? Si presenta muchos espacios, ¿cómo es la densidad? ¿Será alta o será baja? Baja, ¿cierto? Baja. Entonces vamos a ponerle una cruz de densidad. ¿Está bien? ¿Y qué va a pasar con el volumen? Si disminuye su densidad, ¿qué va a pasar? El volumen aumenta. Entonces tiene más volumen. Entonces el agua en estado gaseoso tiene más volumen y su densidad es menor. ¿Está bien? Muy bien. Entonces eso quiero que tengas en cuenta. Entonces estas son las características de las distintas formas de presentación del agua, ¿cierto? De los distintos estados que tiene el agua. Sólido, líquido, gaseoso principalmente. Muy bien. Ahora, vamos a ver las temperaturas. Para poder convertir el agua en estado sólido a líquido, vamos a tener una determinada temperatura. ¿La temperatura de cuánto es? De aproximadamente 0 grados Celsius, ¿cierto? 0 grados Celsius. Esa es la temperatura óptima, adecuada para poder convertir al agua de estado sólido a líquido. Y por acá tenemos otra temperatura, que es la temperatura de ebullición. Esa temperatura de ebullición es aquella temperatura óptima, adecuada para poder convertir el agua de estado líquido a gaseoso. ¿De cuánto es esa temperatura? De 100 grados Celsius, aproximadamente. Pero como los grados Celsius no es considerada como tal una medida, ¿sí? Una medida absoluta, una escala absoluta, ¿por qué? Porque el cero no es absoluto, es decir, que puede existir menos 1 grado Celsius, menos 2, menos 3, etc. Entonces, como no es considerada una escala absoluta, vamos a utilizar una escala que sí es considerada una escala absoluta. ¿Y cuál es esa escala? Kelvin, ¿cierto? Esa es la escala, Kelvin. Entonces, si nosotros queremos emitir una referencia en base al Sistema Internacional de Unidades, utilizamos Kelvin. Entonces, en este caso, por conversión, recuerda que la conversión para Kelvin es necesario la temperatura en grados Celsius más 273, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, si la temperatura es de 0 grados Celsius, ¿cuánto es su representación en Kelvin? En Kelvin es de 0 más 273. Entonces, la temperatura en Kelvin sería de 273, ¿cierto? Muy bien. Y si hablamos acá de la temperatura de ebullición, que es de 100 grados Celsius, ¿cuánto es su representación en Kelvin? 373. ¿Está bien? 373 Kelvin. Ojo, no se dice grados Kelvin, se dice Kelvin. ¿Está bien? No se dice grados Kelvin, se dice Kelvin. Entonces, esa es la representación. Puede ser 0 grados Celsius o 273 Kelvin. O temperatura de 100 grados Celsius o 373 Kelvin. Listo. Entonces, esa es la temperatura utilizada. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, entonces, esas son las propiedades físicas del agua. Hemos hablado de la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición, ¿cierto? El calor de vaporización, el calor necesario para poder romper todos los enlaces de hidrógeno. Es el calor de vaporización. Muy bien. Entonces vamos a poner acá calor de vaporización. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Rui, Mariel, ¿hay alguna pregunta por ahí? Hasta el momento. Ya quedó claro entonces. Entonces, hasta ahí, vamos a recordar rápidamente. Recuerda, en bioquímica del agua, el agua es una molécula pequeña, ¿correcto? Muy bien. Su peso molecular de 18 gramos por mol. ¿Sí? 18 gramos por mol. Recuerda que está compuesta por dos tipos de átomos, un oxígeno e hidrógeno. ¿Está bien? Oxígeno e hidrógeno. Son los dos tipos de átomos que están presentes en la molécula del agua. Estos átomos son considerados no metales. ¿Está bien? Son no metales. Ahora, con respecto a electronegatividad, ¿quién es más electronegativo? El oxígeno. Es decir, que tiene una mayor tendencia a tener electrones. ¿Está bien? O captar o agarrar electrones, en pocas palabras. ¿Está bien? Entonces, con diferencia de electronegatividad, el oxígeno gana. Muy bien. Entonces, como hay esa diferencia de electronegatividad, se forman dos cargas, una positiva y otra negativa. El oxígeno tiene carga negativa, el hidrógeno tiene carga positiva. ¿Está bien? Entonces, al generarse dos cargas, se les considera como tal a esta molécula un dipolo. ¿Sí? Entonces, si es considerado un dipolo es porque tiene carga parcial positiva y una carga parcial negativa. Entonces, por ende, se le considera polar. ¿Está bien? Se le considera polar. Muy bien, entonces los enlaces que forma un oxígeno con un hidrógeno se le considera enlace covalente. Entonces, como son generadas, ¿no? Como son compartidas los electrones generando cargas parciales, se le considera un enlace covalente polar. ¿Está bien? Enlace covalente polar. Recuerda que los enlaces covalentes entre el oxígeno y el hidrógeno son fuerzas intramoleculares. ¿Está bien? Fuerzas intramoleculares. ¿Qué es un enlace covalente por definición? Es la compartición de dos electrones entre dos átomos no metálicos. Esa es la definición de enlace covalente. Muy bien, con respecto a la estructura molecular del agua, tenemos dos formas de cómo representarlo, por su geometría molecular o por su geometría
electrónica. En su geometría molecular, recuerda que su disposición que tiene el agua es angular, como esta que estamos viendo por acá. Esta es una disposición angular. No es tridimensional como lo vemos, ¿cierto? Es una disposición angular. El ángulo que forma entre el hidrógeno, oxígeno e hidrógeno es de aproximadamente 5 grados. Y con respecto a su geometría electrónica, que está representada de esta forma, ¿sí? Su representación es tetraédrica. Entonces es un tetraedro, pero como su angulación entre hidrógeno, oxígeno e hidrógeno es de 105, es un tetraedro irregular o asimétrico. Recuerda que un tetraedro perfecto regular su angulación es de 109. Entonces, como es de 105, en este caso, en la molécula de agua, en su geometría electrónica, es considerado un tetraedro irregular o asimétrico. Con respecto a las propiedades químicas, en primer lugar, la polaridad. El agua es polar, ¿sí? Es considerado un dipolo por sus dos cargas que genera, una positiva y otra negativa. Positiva por el lado del hidrógeno y negativa por el lado del oxígeno. Entre otras de las propiedades, es considerado un nucleófilo excelente, ¿está bien? Ejemplo de una actividad nucleofílica por parte del agua, la hidrólisis, ¿está bien? ¿Por qué se le considera un nucleófilo excelente? Porque presenta sus electrones, porque presenta electrones no enlazantes, ¿está bien? Que tiene afinidad hacia las cargas positivas. Muy bien. ¿Qué más? Entre estos dos dipolos, especialmente entre estas dos moléculas de agua, se generan enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno son fuerzas de atracción, ¿sí? Son fuerzas de atracción consideradas como fuerzas electrostáticas. Entonces, ¿qué son los enlaces de hidrógeno? Son consideradas interacciones electrostáticas. Muy bien. Que van desde una carga parcial positiva a una carga parcial negativa de un átomo, de una molécula, con el otro átomo de otra molécula. ¿Está bien? Entonces los enlaces de hidrógeno son consideradas fuerzas dipolo-dipolo, entre un dipolo que estamos viendo por acá a otro dipolo. Entonces son fuerzas dipolo-dipolo especiales. ¿Por qué se le considera especiales? Porque no son como las convencionales, que suelen ser más débiles. Ejemplo, un subtipo de las fuerzas de Van der Waals. En uno de los subtipos de fuerzas de Van der Waals hay presencias de dipolo-dipolo, pero son dipolo-dipolo convencionales, típicos. Los enlaces de hidrógeno son más fuertes que esos dipolo-dipolos convencionales. Por ende, los enlaces de hidrógeno son más fuertes que las fuerzas de Van der Waals. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, entre una molécula de agua con otras moléculas de agua, ¿con cuántas moléculas de agua puede interactuar una sola molécula de agua? Con aproximadamente 3.5 moléculas de agua. Y esto se debe a ¿qué? A los enlaces de hidrógeno o puente de hidrógeno. Si yo quiero romper un enlace de hidrógeno, ¿cuánto necesito? Aproximadamente 4.5 kilocalorías por mol para romper solamente un enlace de hidrógeno. ¿Está bien? Con respecto a las propiedades físicas, recuerda las propiedades físicas del agua, tenemos la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición, el calor de vaporización, la viscosidad, tensión superficial y la constante dieléctrica. ¿Está bien? La temperatura de fusión del agua es de 0 grados Celsius. Convertidas a Kelvin, 273 Kelvin. ¿Está bien? La temperatura de ebullición, es decir, para pasar al agua de estado líquido a gaseoso, es de 100 grados Celsius. A Kelvin sería 373 Kelvin. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, con respecto a la estructura molecular que tienen las moléculas de agua en los distintos estados de materia, tenemos el siguiente, ¿no? Por ejemplo, en estado sólido, la forma que tienen es de un hexagonal, ¿cierto? Un hexagonal ordenado, ¿cierto? Con presencia de espacios. ¿Está bien? Si hablamos del estado líquido, hay presencia, ¿cierto? Hay presencia de moléculas que están rompiéndose y formándose constantemente. Entonces es dinámico. ¿Está bien? Es dinámico. Y es compacta porque no presenta muchos espacios amplios. ¿Está bien? Son espacios más pequeños, estrechos. Por ende que se le considera compacta. Y con respecto al estado gaseoso, es disperso, ¿cierto? Las moléculas son dispersas que van en sentido aleatorio. Entonces presentan espacios amplios, ¿está bien? Ahora, con respecto a la presencia de enlace de hidrógeno, el agua en estado sólido y líquido presentan enlaces de hidrógeno, pero el agua en estado gaseoso no presenta enlaces de hidrógeno. Por ende que las moléculas son dispersas. ¿Sí? Con respecto a la densidad, ¿sí? Con respecto a la densidad, el agua en estado sólido presenta espacios, por ende es menos denso, ¿está bien? Es menos denso. Y por ende el volumen es mayor, ¿está bien? Es un poco mayor. En estado líquido la densidad es mayor. ¿Por qué la densidad es mayor? Porque no presenta muchos espacios, ¿está bien? Es compacto. La disposición molecular es compacta, ¿está bien? Y el volumen, obviamente, si es menos denso, el volumen será, perdón, si es más denso, el volumen será menor. Entonces, por acá, en el agua en estado gaseoso la densidad es menor y el volumen, por ende, es mayor. ¿Sí? Entonces, el agua en estado gaseoso tiene una menor densidad y un mayor volumen. Muy bien. Entonces, recuerden que la constante dieléctrica del agua, ¿sí? A temperatura ambiente, es decir, a 25 grados Celsius, es de 78.5. Y si nosotros queremos saber en la temperatura corporal, que es de 37 grados Celsius, ¿de cuánto sería? Aproximadamente 74. Y si un paciente tiene fiebre, con 39 grados Celsius, bajaría a 71. ¿Está bien? Entonces, si nos damos cuenta de algo muy importante, ¿sí? Nos damos cuenta de algo muy importante,
las propiedades físicas dependen mucho de qué. Dependen de qué, de la temperatura. ¿Está bien? Entonces vamos a poner acá, las propiedades físicas dependen mucho de la temperatura. ¿Está bien? Depende de la temperatura. Si la temperatura es mayor, ¿qué va a pasar con los enlaces de hidrógeno? Se rompen. Y si la temperatura es menor, los enlaces se mantienen compactos. ¿Está bien? Y esto también afecta a la constante dieléctrica, ¿cierto? Afecta a la constante dieléctrica. ¿Qué pasa si la temperatura empieza a aumentar? La constante dieléctrica disminuye. Entonces, muy importante la temperatura en la influencia de las propiedades físicas. Pero no tan solo en las propiedades físicas, sino también en los enlaces de hidrógeno. ¿Sí? En pocas palabras, la temperatura influye mucho en los enlaces de hidrógeno y por ende también en las propiedades físicas, porque las propiedades físicas están influenciadas por los EH, por los enlaces de hidrógeno. Muy bien. Entonces, hemos vuelto a repasar las ideas para que queden más claras. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a ver ahora pH. Vamos a ver pH acá. El pH es el potencial de hidrógeno. ¿Está bien? pH es potencial de hidrógeno. Acuérdate cómo se escribe siempre con una P minúscula y una H mayúscula. Esa es su representación. P minúscula, H minúscula. Ese es potencial de hidrógeno. Ahora, la representación matemática del pH, recuerda que es el menos logaritmo de base 10 de la concentración de iones hidrógeno o de protones. ¿Está bien? Esa es la representación. Menos logaritmo en base 10 de la concentración de hidrogeniones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, veamos. Recuerda que el pH es considerada una escala, ¿cierto? Es una escala, sí, es una escala, pero es una escala logarítmica, ¿cierto? Es una escala logarítmica, pero es relativa. No es absoluta, es relativa. Nuevamente, ¿por qué es relativo? Porque el 0 no es considerada un valor absoluto. ¿Está bien? Puede existir pHs negativos, puede existir pHs positivos. Entonces, al existir pHs negativos, eso me quiere decir que el 0 no es absoluto, es relativo. Por ende, se considera una escala logarítmica relativa. El rango, ¿sí? El rango del pH, usualmente, su rango, utilizado en un ambiente o en un medio acuoso, oscila entre 0 y 14. ¿Sí? Eso es lo que convencionalmente nosotros sabemos sobre pH. ¿Sí? Ese es su rango habitual, obviamente en un medio acuoso, a una temperatura también óptima, ¿cierto? Una temperatura ambiente. Entonces acá juega mucho de que para ser considerada este rango de 0 a 14, que el medio sea acuoso. El medio acuoso. ¿Sí? Muy bien. Entonces el rango de 0 a 14 solamente en medios acuosos. ¿Sí? En medio acuoso. Muy bien, entonces acá tenemos un recipiente, ¿cierto? En este recipiente tenemos agua, ¿no? Bueno, principalmente agua, pero vamos a ponerlo así mejor. Tenemos a un soluto, ¿sí? Y tenemos a un solvente. ¿Sí? En conjunto, si yo sumo soluto más solvente, ¿qué formo? Una solución. ¿Ya? Formo una solución. Ah, acá me olvidaba, la constante dieléctrica, ¿sí? La constante dieléctrica es una de las propiedades físicas muy importantes para poder nosotros considerar al agua como como una molécula, ¿sí? Que es capaz de poder solvatar sustancias polares. ¿Está bien? O sea, que la solvatación, ¿sí? Depende mucho de la constante dieléctrica. Entonces, vamos a poner acá solvatación. ¿Está bien? Solvatación. Depende mucho de la constante dieléctrica. La solvatación viene a ser básicamente la forma en cómo de cómo el agua puede disolver sustancias, especialmente sustancias polares. ¿Está bien? Entonces, solvatación es la disolución del agua con sustancias polares. Recuerda que el agua es considerado un disolvente ideal, no es universal, ¿sí? Es ideal, porque solamente disuelve sustancias polares. Sustancias polares. Ejemplo de sustancias polares. Las proteínas son sustancias polares. ¿Sí? Son sustancias polares. ¿Ya? Proteínas. ¿Qué otras sustancias polares? Por ejemplo, los carbohidratos, sustancias polares, ¿cierto? Etcétera. Entonces, el agua, gracias a su constante eléctrica, puede solvatar sustancias polares. ¿Sí? Los iones también son sustancias polares. Iones, sales, sustancias polares. Muy bien. Entonces, ahí me está olvidando, entonces quería hacer hincapié en eso. Entonces, acá tenemos nuevamente nuestro recipiente, en el cual hallamos un soluto y un solvente. El soluto sabemos que puede ser diversos tipos de sustancias. ¿Sí? Y el solvente principalmente es agua. Cuando nosotros tenemos, ¿sí?, un sistema en el cual el solvente es agua, decimos que está en un medio acuoso. ¿Sí? Está en un medio acuoso. ¿Correcto? El soluto, que es una sustancia que puede ser variable, puede ser distintos tipos de soluto, el soluto va a determinar si la solución es ácida o es básica o neutra. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el soluto va a determinar si la solución es ácida, básica o neutra. ¿Está bien? Entonces, vamos viendo por acá. El pH de la solución, ¿sí? Nosotros medimos a esta solución
con un pHímetro, ¿cierto? O con cualquier otro material para poder determinar el pH. Y vemos que, un ejemplo, ¿no? Si el pH es menor de 7, ¿qué decimos nosotros? Que es ácido. ¿Está bien? Que la solución es ácida. Vamos a poner así, que la solución es ácida. ¿Está bien? Si el pH es menor de 7, decimos que la solución es ácida. ¿Y qué pasa si el pH es mayor de 7? ¿Qué decimos? Que la solución es básica o alcalina. Ahí está. Listo. Entonces, si el pH es menor de 7, decimos solución ácida. Si el pH es mayor de 7, decimos que es una solución básica o alcalina. ¿Y qué pasa si el pH es igual a 7? Decimos que la solución es neutra. Es neutra. Ya, es neutra. ¿Está bien? Recuerda que para nosotros poder utilizar estos valores de un pH 7, denominarlo neutro, tiene que ser, en primer lugar, en un medio acuoso. En segundo lugar, a una temperatura ambiente. ¿Está bien? Aproximadamente 25 grados Celsius. ¿Está bien? Porque hay distintos tipos de soluciones, ¿sí? Hay distintos tipos de soluciones en las cuales el pH no necesariamente es neutra a 7. ¿Sí? No necesariamente es neutra a 7. Entonces, si hablamos en un ambiente laboratorial, donde utilizamos como solvente al agua, estamos en un medio acuoso, obviamente, estamos a temperatura ambiente, 25 grados Celsius, consideramos estos rangos de 0 a 14, siendo el punto neutro 7. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, si nosotros queremos valorar el pH, ¿cierto?, de la sangre, normalmente, ¿cuánto es el pH de la sangre? Vamos a ver por acá. Sangre, ¿su pH de cuánto es? El pH de la sangre oscila entre 7.35 a 7.45. ¿Está bien? Ese es el pH. Ese es el rango de pH de la sangre. ¿Está bien? Es decir, si ahora te tomo una muestra, saco una muestra de sangre arterial, ¿sí?, y lo llevo a mi equipo de gasometría, ¿cierto? Lo analizamos, vemos que el pH va a oscilar entre ese rango, entre 7.35 a 7.45, porque está normal, no presentas ningún tipo de patología, ningún tipo de alteración. ¿Sí? Pero en algunos pacientes, ¿no?, pacientes diabéticos mal controlados, que vienen con clínica de una posible cetocidosis diabética, por ejemplo, el pH lo vamos a ver alterado. ¿Sí? Entonces, normalmente el pH de la sangre oscila entre 7.35 a 7.45. ¿Sí? Muy bien. Si es el pH menor de 7.35, ¿qué decimos? ¿Que es una acidemia o es una alcalemia? Es una acidemia, ¿está bien? Si el pH es menor de 7.35, es acidemia. Es acidemia. Emia es sangre, ¿está bien? Entonces, la sangre se torna más ácida, ¿está bien? Es menor de este rango, menor de 7.35. Pero, ¿qué pasa si veo que el pH es mayor de 7.45? ¿Qué digo? Que es una alcalemia, ¿ya? Es una alcalemia. Es una alcalemia, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Esto ha sido motivo de pregunta en todo momento. Si vas al hospital, te van a preguntar sí o sí esto. Te van a decir, ¿qué pasa si el pH de la sangre es menor de 7.35? Acidemia. Acidemia. ¿Está bien? Si es mayor de 7.45, alcalemia. ¿Sí? Alcalemia. Ahora, si ya te piden analizarlo en conjunto, con otros valores, presión parcial de oxígeno, CO2, bicarbonato, ahí sí podríamos ya conllevarlo, ¿no? Estamos ante una acidosis metabólica con anión GAP, etc., ¿no? Es en conjunto, pero si vamos a ver solamente pH de la sangre, ¿es acidemia o es alcalemia? O se mantienen sus rangos o valores normales, ¿sí? Bueno, entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, como les mencioné, todo depende mucho del soluto, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá una flechita, así, lo llevamos por acá. El soluto depende bastante en la solución. El soluto, o la sustancia, que va a entrar en contacto con el solvente, que comúnmente es agua, puede ser una sustancia ácida o puede ser una sustancia básica. ¿Está bien? Entonces estamos viendo ahorita el soluto, a la sustancia que va a entrar en contacto con el agua, para poder formar nuestro sistema. Entonces, el soluto puede ser, ¿no?, ácido, o puede ser una base, ¿sí? Puede ser ácido o puede ser una base. ¿Qué pasa si es ácido? ¿Sí? ¿Qué pasa si es ácido? ¿A qué nosotros denominamos ácido? ¿Sí? ¿A qué nosotros denominamos ácido? Recuerda, por definición, por la teoría de Bronsted y Lowry, ¿sí? Esa es la teoría de Bronsted y Lowry, vamos a ponerlo por acá. Sí, teoría, la teoría de Bronsted, sí, teoría de Bronsted y Lowry. Por teoría de Bronsted y Lowry, que determinan si es una sustancia ácida o si es una sustancia básica, el ácido, por esta teoría, es considerada una sustancia que dona protones, ¿está bien? Entonces, ¿qué es el ácido? Es toda sustancia, ¿sí?, que dona protones. Usted te había mencionado una forma para poder acordarte. Ácido viene de la A de amigo, que te brinda,
unas monedas para que tú puedas realizar las actividades que tienes pendientes, por ejemplo, comprar algo o irte a tu casa porque no tienes tal pasaje. Entonces, de esa forma, la A de ácido, la A de amigo, ¿está bien? Muy bien. Entonces, es el que dona, ¿sí? Es el que dona. Es una sustancia que dona protones, eso no te olvides. Protones, ese es ácido, ¿está bien? Ese es ácido. Muy bien. Y una base es una sustancia que recibe, ¿sí? O que acepta protones, ¿sí? Muy bien. Entonces, un ácido es considerado una sustancia que dona protones, ¿está bien? Y una base es una sustancia que acepta protones, ¿está bien? Eso es un ácido y eso es una base, ¿está bien? Dona protones, ácido. Acepta protones, base. Listo. Muy bien. Ahora, si nosotros queremos valorar la capacidad, solamente centrémonos en ácido ahora, si nosotros queremos valorar la capacidad de esta sustancia, de este ácido, de donar protones, ¿qué estamos valorando? ¿Qué estamos valorando? Si nosotros queremos ver la capacidad que tiene un ácido para donar perdón, para donar protones. Capacidad para donar, ¿cierto? La capacidad para donar protones. ¿Qué vemos? Si nosotros decimos, quiero estudiar la capacidad que tiene un ácido para donar protones, ¿qué vamos a estudiar? Acuérdate de esto. Vamos a estudiar la acidez. La acidez. ¿Qué es la acidez? Es la capacidad, ¿cierto? Es la capacidad, ¿sí? Es la capacidad que tiene un ácido para donar protones. ¿Está bien? Es la capacidad que tiene un ácido para donar protones. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿cómo yo mido esa capacidad para donar protones? Lo sabemos. ¿Cómo mido? Con las medidas de disociación. Entonces vamos a poner acá con las medidas de disociación. Con las medidas de disociación. Con eso yo mido la capacidad que tiene un ácido para donar protones. ¿Cuáles son esas medidas de disociación? Está los K y está el pK, ¿cierto? El K y el pK. El K es la constante de disociación y el pK que es el potencial de disociación, ¿sí? Pero ahora, de los dos, ¿cuál de los dos es el más utilizado por su sencillez? El pK. Entonces, de las medidas de disociación, de constante de disociación o el potencial de disociación, la que más se utiliza es el potencial de disociación, es decir, el pK. El pK sub A, obviamente, porque estamos hablando del potencial de disociación de los ácidos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el pK, que es el denominado potencial de disociación, ¿sí? Ahí está, potencial de disociación. ¿Sí? El pK, que es el potencial de disociación, matemáticamente es el menos logaritmo de quién? De la constante de disociación, es decir, del K sub A. ¿Ya? Entonces, esa es su representación matemática. El menos logaritmo del K sub A, del pK, que es una medida de disociación. ¿Y por qué se elige el pK? Uno, porque es sencilla. Entonces, en aras de la sencillez, se utiliza el pK como medida de disociación. Esto muy bien. Ahora, ¿por qué también se utiliza el pK? Porque obviamente está relacionado con el pH. Y esto lo vamos a ver en la teoría, perdón, en la fórmula de Henderson y Hasselbalch, ¿cierto? Entonces, Henderson y Hasselbalch, que lo pone como HH, Henderson y Hasselbalch, asocian, ¿no? O unen al pK con el pH. Entonces, unen o relacionan el pH con el pK, en su fórmula de Henderson y Hasselbalch. ¿Está bien? ¿Cuál es la fórmula? pH es igual al pK más el logaritmo en base 10 de la división de concentraciones entre una base, ¿cierto?, sobre el ácido. Esa es la fórmula. Mira que asocia pH con el pK. Entonces el pK obviamente es el más utilizado. ¿Sí? Es una explicación por la cual el pK es el más utilizado. Ecuación de Henderson y Hasselbalch. Relaciona el pH con el pK. Y es más sencillo de utilizar. Listo. Entonces vamos por acá ahora con sistema buffer. Recuerda que es un sistema buffer. Un sistema buffer es toda solución. ¿Sí? Ya hemos visto que es una solución. ¿Sí? Recuerda que es toda solución. Ahí está la solución. Es toda solución que resiste. ¿Ya? O sea, por definición, un sistema buffer es toda solución que resiste cambios de pH. Nada más. Es toda solución que resiste cambios de pH. Nada más. Eso es un sistema buffer. Es toda solución que resiste cambios de pH. ¿Correcto? Entonces acá tenemos nuestro sistema. Aquí está nuestra solución. Y por acá tenemos o bien un ácido o bien una base. ¿Cierto? O bien un ácido o bien una base. Especialmente son fuertes. Las bases o ácidos o bases fuertes. Especialmente. Pero aquí en la solución, ¿a quién tenemos? Aquí en la solución, que es el sistema buffer, en sus componentes, ¿a quién tenemos?
a un ácido débil más su base conjugada, ¿cierto? O podremos tener también una base débil más un ácido conjugado, ¿cierto? Esa es la composición de un sistema buffer. O bien puede ser un ácido débil con su base conjugada, o bien puede ser una base débil con su ácido conjugado. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esos son los componentes de la solución, en este caso, nuestro sistema buffer. Ese es nuestro sistema buffer. Recuerda que en medio del laboratorio, el sistema buffer es considerado un sistema simple, ¿ya? Es un sistema simple. ¿Por qué? Porque solamente utilizamos un ácido débil, ¿cierto? O utilizamos nuestra base débil, ¿cierto? Y al interactuar con el agua, se forma su base conjugada o su ácido conjugado, ¿cierto? Pero usualmente es un sistema simple, o sea, puedes utilizar o bien un ácido débil, ¿sí? O bien puedes utilizar un ácido débil, o bien puedes utilizar un ácido débil, o bien puedes utilizar una base débil, ¿cierto? Entonces, cualquiera de las dos, por eso se le considera simple, ¿ya? Pero ¿qué pasa en la sangre? La sangre es considerada un sistema buffer, ¿sí? Es un sistema buffer, ¿sí? El sistema buffer, recuerda que es una solución que también presenta diversos tipos de solutos, pero es considerado un sistema buffer complejo, ¿ya? Es un sistema buffer complejo. ¿Está bien? Entonces, en este sistema buffer completo, ¿cuáles son las sustancias que están presentes en la sangre? Este también presenta sus sustancias, que son sus componentes denominados amortiguadores. Entonces, la sangre presenta sus amortiguadores. Entonces, ¿cuáles son los amortiguadores más importantes en la sangre? ¿A quién tenemos? Al bicarbonato. Bicarbonato, el HCO3, ¿cierto? El HCO3, una rayita negativa. Aquí más tenemos al ortofosfato y también tenemos a las proteínas. Estas son sustancias amortiguadoras en la sangre. ¿Está bien? De todas ellas, de todos estos amortiguadores, ¿cuál es el más importante? El bicarbonato. El bicarbonato es el más importante y eso no te olvides. Y si yo te preguntara, te dijera, ¿no? En la sangre, ¿cuál es el amortiguador más importante? El bicarbonato. ¿Cierto? El bicarbonato, el más importante de todas. ¿Sí? El bicarbonato. Sería el ortofosfato y de las proteínas presentes en la sangre. Recuerda que es un sistema complejo, no es un sistema simple, es complejo porque hay muchos amortiguadores. Acá solamente hay uno, o bien puede ser un ácido débil o una base débil. Obviamente interactuando con el agua, con su base conjugada y con su ácido conjugado respectivamente, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por acá tenemos a la curva de titulación. ¿Qué es la titulación? Es cuando nosotros vamos añadiendo o bien un ácido o bien una base fuerte a nuestro sistema buffer y lo vamos controlando hasta llegar a un pH óptimo o adecuado. ¿Está bien? Muy bien, entonces acá tenemos una curva de titulación. Recuerda que es una S sigmoidea, ¿cierto? Una S sigmoidea. Tenemos a nuestro sistema buffer entonces. Ahí está, tenemos a nuestro sistema buffer en la cual, pues, por ejemplo, nosotros queremos llevarlo hacia un determinado pH, entonces vamos añadiendo. Por ejemplo, si tenemos más ácido, ¿qué tenemos que añadir para poder llevarlo más a la neutralidad? Si tenemos un medio que es ácido. Si tenemos nuestro sistema que tiene más cargas de protones, o sea, tiene más protones, y nosotros queremos llevarlo hacia la alcalinidad, ¿qué tenemos que añadir? Una base, ¿cierto? Porque el medio está siendo ácido, el medio es ácido. Entonces, ¿qué tengo que añadirle? Una base, ¿cierto? Entonces vamos añadiendo poco a poco, añadimos y vamos controlando con nuestro pHímetro, ¿cierto? Añadimos más y más y más base. Obviamente, si queremos llevarlo hacia la neutralidad, necesitamos añadir una base fuerte, ¿cierto? Entonces, añadimos base fuerte, ¿cierto? Vamos añadiendo y vamos controlando hasta llegar a la neutralidad. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, cuando llegamos a la neutralidad, ¿sí? Decimos que todo el ácido o base fuerte que se ha añadido, ¿sí? Todo el ácido o base fuerte que se ha añadido se ha convertido en su ácido o base conjugada. ¿Está bien? A eso lo denominamos punto de equivalencia, ¿sí? Que es este puntito que estamos acá. Este es el famoso punto de equivalencia. Es el famoso punto de equivalencia. No confundir el punto de equivalencia con el punto medio, ¿ya? Punto de equivalencia es una cosa y punto medio es otra cosa. Este es punto de equivalencia. El punto de equivalencia es cuando todo ácido o toda base que se ha añadido, ¿sí? Se ha convertido en su conjugado. O bien un ácido o bien una base conjugada. ¿Sí? Se ha llegado a un punto de equivalencia. Ese es punto de equivalencia. El otro es punto medio, ojo. El punto medio, que es el famoso pH igual al pK, ese es punto medio. ¿Está bien? Ese es punto medio. Es decir, que hay un equilibrio. Una balancita, ponemos acá una balancita. Hay un equilibrio entre concentración de hidrogeniones y concentración de base. Entonces, ¿qué es el punto medio? Es cuando hay una concentración igual o similar a la concentración de las bases. Ese es punto medio. El ejemplo que les mencioné, ¿no? Punto medio es cuando, por ejemplo, preparas una limonada, echas azúcar, echas limón, ¿cierto? No quieres ni tan dulce ni tan ácido, ¿cierto? Entonces vas y llega en su punto, ¿no? Dice, ¿no? Está en su punto. Entonces, a eso lo consideramos punto medio.
¿sí? O sea, ni tan ácido, ni tan azucarado. Está en su punto. Entonces es punto medio. El punto de equivalencia es cuando se llega a la neutralidad. Es decir, añado un ácido o una base fuerte, obviamente, para poder convertir el medio en neutro, ¿sí? Para poder llegar a la neutralidad. Todo el ácido, toda la base que yo añado se ha convertido en una base conjugada o en un ácido conjugado. Ahí decimos punto de equivalencia. ¿Está bien? Ese es punto de equivalencia. Entonces no confundir punto de equivalencia con punto medio. ¿Está bien? No es igual. Muy bien. Entonces, vamos repasando todo lo que se ha mencionado aquí. El potencial de hidrogenión, que es el pH, su descripción matemática es menos logaritmo, ¿cierto? O su representación matemática es el menos logaritmo en base a 10 de la concentración de hidrogeniones, ¿correcto? Recuerda que el pH es una escala logarítmica relativa, ¿sí? No es absoluta. ¿Por qué no es absoluta? Porque el 0 no es considerado absoluto. Puede haber valores negativos, ¿sí? Por ende es una escala logarítmica relativa. El rango oscila entre 0 a 14, obviamente en un medio acuoso. En un medio acuoso es considerado este rango de 0 a 14, ¿sí? Muy bien. Ahora, por acá mencionábamos que es una solución. Es la mezcla entre un soluto y un solvente. Obviamente, tiene que ser una mezcla homogénea, ¿cierto? Una mezcla homogénea. Entonces, la sustancia puede ser variable, ¿no? Ahora, si nosotros queremos valorar el pH de la solución, ¿sí? Podemos utilizar diversos tipos de dispositivos, entre ellas un pHímetro, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos que el pH de la solución es menor a 7, decimos que es una solución ácida. Si es mayor a 7, decimos que es una solución básica, ¿sí? Menor de 7, ácida. Mayor de 7, básica. Muy bien. Y si es igual a 7, decimos que es neutra. ¿Bien? Decimos que es neutra. Recuerden también que estos valores que se han mencionado no es absoluto, ¿cierto? No es absoluto. Es decir, que la neutralidad de una solución no necesariamente puede ser 7, puede ser otro valor, ¿cierto? Puede ser otro valor. Para que sea considerado como tal estos valores igual a 7, considerarse neutro, necesita ser un medio acuoso. 1, que la temperatura esté a 25 grados Celsius. 2, ¿está bien? Muy bien. Y obviamente que el solvente sea agua pura especialmente. ¿Ya? Entonces son 3 condiciones. Ahora, en la sangre, el pH se mantiene a 7.35 a 7.45, entre ese rango, desde 7.35 a 7.45. ¿Está bien? ¿Qué pasa si el pH es menor de 7.35? Decimos que es una acidemia. Y si el pH es mayor a 7.45, decimos que es una alcalemia. Ahora, como les mencioné, todo depende mucho de la sustancia que entra en contacto con el solvente, en este caso el soluto. El soluto puede ser, o la sustancia puede ser ácida o puede ser básica. ¿Sí? Puede ser ácida o puede ser básica. Si es ácido, ¿cómo lo determina la teoría de Bronsted-Lowry? Ácido considera que es toda sustancia que dona protones. ¿Sí? Ácido es toda sustancia que dona protones. Y base es toda sustancia que acepta los protones. ¿Está bien? Que acepta los protones. Muy bien. Habíamos mencionado que para nosotros poder valorar la capacidad, ¿cierto? Para donar protones de un ácido, ¿qué estamos valorando? La acidez, ¿cierto? La acidez. Entonces, ¿cómo yo valoro la acidez del ácido? Como redundando. ¿Cómo yo valoro la acidez de un ácido o de una sustancia? ¿Cómo lo valoro? Con las medidas de disociación. ¿Cuáles son las medidas de disociación? La constante de disociación y el potencial de disociación. ¿Cuál de las dos es más utilizable en aras de la sencillez? El pK. El pK sub A. ¿Está bien? Esa es una medida de disociación, ¿cierto? Entonces, esta medida de disociación, ¿qué valora? La fuerza de disociación. Por eso yo puedo determinar si un ácido es fuerte o un ácido es débil con el pK, simplemente. Entonces, con el pK yo puedo determinar si un ácido es fuerte o si un ácido es débil, ¿cierto? Su capacidad para donar protones. Si es menor de 0, simplemente es fuerte, el ácido es fuerte. Y si es mayor de 0, yo digo que es débil. Ejemplo de ácido fuerte, el ácido clorhídrico, ¿cierto? Ejemplo de ácido débil, el ácido acético. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, este es potencial de disociación y cómo se determina con el menos logaritmo de la constante de disociación ácida o del ácido. Entonces, se utiliza por la sencillez y además porque guarda relación el pK con el pH en la ecuación de Henderson y Hasselbalch. ¿Cuál es la fórmula? pH igual al pK más el logaritmo logaritmo en base 10 de la diferencia, bueno, en este caso de la división de las concentraciones entre una base y un ácido. ¿Está bien? Entre una base y un ácido. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, recuerda que la acidez es una medida, ¿cierto? La acidez es una medida, porque estás midiendo, mira. Yo estoy midiendo acá la disociación, entonces estoy valorando la acidez, ¿cierto? Recuerda que es una medida. O sea, yo si quiero decir que es ácido, menos ácido, ¿cierto? Lo puedo valorar con esto, con la acidez. ¿Y cómo lo mido la acidez? Con la medida de disociación. Entonces es una variable, por decirlo así, cualitativa, o puede ser también cuantitativa la acidez, ¿está bien? Cuantitativa, como lo estamos viendo por acá, con el pK, ¿está bien? Muy bien. Por acá, entonces, con el sistema buffer, recuerda que el sistema buffer es toda solución, ¿cierto? Que he mencionado, es toda solución que resiste cambios, ¿sí? Es toda solución que resiste cambios del pH. Es toda solución que resiste cambios del pH. Si nosotros añadimos a esta solución, que es nuestro buffer, que por cierto, ¿cuál es la composición de nuestro buffer? Que es un sistema simple,
O bien puede ser un ácido débil, con su base conjugada, obviamente, cuando interactúa con el agua, o puede ser una base débil más su ácido conjugado, obviamente, cuando interactúa con el agua. O bien, cualquiera de los dos, ¿saben? Por eso consideramos un sistema Buffer simple, ¿ya? Es un sistema Buffer simple. En la sangre, por ejemplo, es un sistema Buffer complejo, ¿sí? Es un sistema Buffer complejo porque presenta muchas sustancias amortiguadoras, entre ellas el bicarbonato, entre las más principales, seguida del ortofosfato y seguida de las proteínas, ¿correcto? Ya, ahora, por ejemplo, si yo quiero armar un sistema Buffer donde su mayor capacidad o su mayor eficiencia pueda mantener los pH, o sea, pueda mantener los cambios de pH bruscos, ¿cierto? ¿Qué tipo de ácido podría yo elegir? Claro, ¿entre qué pH? ¿Sí? ¿Entre qué pH un ácido es eficiente? ¿Cómo yo puedo determinar eso? Para ello necesito que determinar las concentraciones de protones y también de oxidrilos, ¿cierto? Y poder determinar un rango para poder decir que este ácido va a mantener el sistema Buffer entre estos valores. ¿Ya? Para poder nosotros decir que el sistema Buffer es altamente eficaz, necesitamos saber que el pH tiene que ser igual al pK más menos 1, ¿sí? Para poder nosotros considerar que el sistema es altamente eficaz y puede resistir cualquier cambio de pH, ¿sí? Entonces, un sistema Buffer donde sea altamente eficaz cuando el pH es igual al pK más menos 1, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta, altamente eficaz. Muy bien, entonces vamos por acá. La curva de titulación permite valorar el punto de equivalencia. El punto de equivalencia es cuando se llega a la neutralidad. O sea, ese es el punto de equivalencia, cuando se llega a la neutralidad. ¿Ya? Ese es el punto de equivalencia, cuando se llega a la neutralidad. Es decir, la cantidad de ácido o base fuerte que se ha añadido se ha convertido en su ácido o su base conjugada. Pero ácido o base débil, ácido o base débil, ¿está bien? No fuerte. Ácido o base débil que se ha añadido se ha convertido en su base conjugada. ¿Está bien? Porque si fuera ácido o base fuerte, también se convertiría en bases conjugadas, ¿cierto? Entonces, está bien, está bien. Tanto ácido como ácido, base fuerte o débil, ¿está bien? Porque también va a formar base o base conjugado. Entonces, ahí quiero más que todo corregir. Entonces, punto de equivalencia es cuando todo ácido o base, sea débil o base fuerte, que yo añada al sistema Buffer, ¿sí? Se ha podido neutralizar. Es decir, se ha podido convertir a una base o ácido conjugado. Toda la cantidad, si yo agrego un mol o una determinada cantidad, una determinada concentración, todo eso se ha convertido en una base o ácido conjugado. Se ha llegado a ese equilibrio, pero es un equilibrio estequiométrico. ¿Está bien? Es un equilibrio estequiométrico. Ese es punto de equivalencia. ¿Está bien? Ese es punto de equivalencia. Y el punto medio, o punto intermedio también, es cuando el pH es igual al pK. Nada más, es cuando el pH es igual al pK. Es decir, hay un equilibrio entre la concentración de protones con la concentración de OHs. ¿Sí? Ni tan ácido, ni tan básico. O sea, se llega a un equilibrio. También se puede determinar como que al menos el 50% de un ácido se ha convertido en una base. Así. Ese es punto medio, punto intermedio. ¿Está bien? No confundir con el punto de equivalencia, no son lo mismo. Un ejemplo de punto de equivalencia sería, por ejemplo, cuando te lavas las manos. Por ejemplo, estás trabajando con alguna sustancia grasosa, tal vez estás cocinando, tus manos se han engrasado, ¿no? Todo eso está con aceite, pongámoslo así, sucio, con aceite o está engrasado. Y tú quieres lavarte, obviamente, con un jaboncito o con un detergente. Entonces, te lavas con el detergente, vas a utilizar una determinada cantidad. Entonces, si utilizas una pequeña cantidad y tratas de lavarte, vas a sentir que aún sientes cantidad de grasa en tus manos. Es decir, que no ha reaccionado completamente, no se ha convertido todo ese aceite en la base, lo que quieres obtener para que pueda irse con el agua, ¿cierto? Entonces no has obtenido, aún sigue grasosa tu mano. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si aumentas un poco más la concentración del detergente? Te lavas completamente las manos y ves que toda esa grasa que has tenido en la mano se ha retirado. Allá, ha llegado a un punto, ha llegado a un equilibrio en la cual toda la concentración que he echado a mi mano con grasa ha reaccionado. Y obviamente, al reaccionar, ha formado otro compuesto, ¿cierto? Que ha permitido que se pueda retirar todo el aceite. Y es lo mismo. A eso lo denominamos punto de equivalencia. ¿Está bien? A eso lo denominamos punto de equivalencia. Muy bien. Entonces, no confundir el punto de equivalencia con el punto medio. El punto medio es ese punto de equilibrio, ¿cierto? Ni tan ácido ni tan básico. ¿Sí? Ese es un punto de equilibrio. El punto de equivalencia es un equilibrio más que todo estequiométrico. ¿Sí? Toda la cantidad de ácido o base fuerte
o débil, que es echado, se ha convertido en su conjugado. Punto de equivalencia. Muy bien. Listo. Entonces vamos por acá. Ya, vamos por acá con el balance hidroelectrolítico. El balance hidroelectrolítico simplemente es representado con BHE. El balance hidroelectrolítico, ¿qué es? Es la diferencia entre ingresos y egresos, nada más. Ingresos menos egresos. Ese es el balance hidroelectrolítico, nada más. Ingreso menos egresos. Toda la cantidad que ingresa tiene que ser igual a la cantidad que egresa. Y con esto puedo determinar si un balance hidroelectrolítico es positivo o es negativo. ¿Está bien? Si es positivo es porque hay mucha cantidad de agua. Si la cantidad de agua está elevada. Si es negativo es porque la cantidad de agua está disminuida. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ese es el balance hidroelectrolítico. ¿Y cuál es lo adecuado? ¿Lo adecuado cuál es? Lo adecuado es cuando se mantiene un equilibrio. Es decir, que el balance hidroelectrolítico tiende a ser igual a cero. Eso es lo normal. Eso es lo adecuado. ¿Está bien? Ese es el balance hidroelectrolítico. Cuando se mantiene un equilibrio. ¿Qué pasa en un paciente hospitalizado, por ejemplo? En un paciente hospitalizado, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, donde el paciente está congestionado, obviamente, ¿no? Se trata de mantener un equilibrio. Usualmente quieren que sea negativo ese balance hidroelectrolítico. ¿Por qué pasa si en ese tipo de pacientes es positivo? Es decir, que hay mayor cantidad de líquido, mayor cantidad de agua. Y tú sabes que el agua, si hay una mayor cantidad de volumen, todo eso se distribuye. Y se distribuye usualmente hacia un tercer espacio y forma edemas, y es lo que vemos en los pacientes. Por ejemplo, paciente con insuficiencia renal crónica, pacientes con insuficiencia cardíaca, vemos que tiene o presenta edemas, ¿cierto? Porque el agua se ha distribuido en un tercer espacio. ¿Está bien? Entonces ha generado la formación de edemas. ¿Está bien? Igualmente sucede en pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con enfermedad renal, ¿cierto? Mala distribución de líquidos. ¿Y qué pasa cuando el balance hidroelectrolítico es negativo? Es decir, que tiene poco aporte de agua, ¿cierto? Poco aporte de agua, el paciente está deshidratado, en pocas palabras. Entonces necesitamos volverlo a hidratar, ¿no? Volverlo a hidratar y que el balance sea igual a cero. Lo ideal es que sea igual a cero, o esté cercano al cero, ¿ya? Ese es lo ideal. Entonces, si vemos que el balance hidroelectrolítico es negativo, decimos que este paciente está deshidratado. Y si el balance es positivo, está sobrehidratado. Entonces, pongámoslo así. En este caso, un paciente, ¿no? Típico paciente, si el balance hidroelectrolítico es negativo, decimos que está deshidratado. Y si el balance hidroelectrolítico es mayor, o sea, es positivo, más 1, más 2, decimos que está sobrehidratado. ¿Ya? Está sobrehidratado. Muy bien. El riesgo que genere en forma de edemas, porque el agua va a tener que distribuirse, obviamente va a aumentar los volúmenes en espacios, ¿sí?, que no debería estar. Entonces, ese es el balance hidroelectrolítico. ¿Qué mide el balance hidroelectrolítico? Los ingresos y los egresos. ¿Está bien? Los ingresos, por ejemplo, ingresos por vía oral, ingesta de líquido, alimentos, ¿cierto? Y, por ejemplo, otro tipo de ingresos, por ejemplo, al administrarse medicamentos, ¿sí? Medicamentos o al momento de hidratarse, ¿cierto? Ponen un suerito y va ingresando líquido. Se está hidratando. ¿Ya? Y los egresos, obviamente, los egresos lo podemos dividir entre los egresos. Por ejemplo, tenemos las pérdidas sensibles y las pérdidas insensibles. Pérdidas sensibles, por ejemplo, tenemos la orina, las deposiciones, las heces, ¿cierto? También algunas secreciones, eso son pérdidas, ¿cierto? Muy bien, eso son pérdidas. Pérdidas sensibles, porque se siente. Y las pérdidas insensibles son aquellas que no se sienten. Por ejemplo, cuando yo hablo, estoy perdiendo líquido en forma de vapor de agua. ¿Está bien? ¿Qué más? La transpiración. Ahora que estamos en épocas de verano, se pierde líquido por medio de la transpiración. ¿Está bien? Y no lo sientes, obviamente. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, eso quiero que tengan en cuenta. ¿Ya? Eso quiero que tengan en cuenta. Recuerda que el balance hidroelectrolítico es ingresos menos egresos. Siempre tiene que estar igual o cercano al cero. Si es igual a cero es lo ideal, pero tiene que estar cercano al cero. Ahora, también puede depender en algunos contextos. A veces en hospitalización al paciente se dice que sea, por ejemplo, positivo el balance hidroelectrolítico. Que no sea obviamente tan positivo, pero que esté más a la tendencia a ser positivo. O en algunos que sean más con tendencia a lo negativo. Pero la idea es que no oscile, no tenga rangos tan amplios, que se mantenga. ¿Sí? Y siempre tiene que estar vigilado, especialmente por el personal de enfermería. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos decir con respecto a los electrolitos? Los electrolitos, recuerda que los electrolitos son básicamente iones, ¿sí? Sí, son iones que están disueltos en agua.
tenemos el sodio, vamos a ponerlo acá, por ejemplo, en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. ¿Está bien? Líquido extracelular y el intracelular. En el líquido extracelular, ¿a qué electrolitos tenemos? Tenemos al sodio, ¿cierto? ¿Qué más? Tenemos al cloro, ¿cierto? ¿Qué más? Tenemos al potasio, ¿cierto? También se encuentra en el líquido intracelular, pero también si queremos valorar dosaje de electrolitos también vamos a encontrar potasio. Ya tenemos potasio, bicarbonato. Vamos a poner acá bicarbonato, el HCO3, y vamos a poner acá el potasio. Listo. Y por acá en el líquido intracelular también tenemos sodio, pero en menores cantidades, ¿cierto? Principalmente aquí tenemos a los fosfatos, PO4, ¿cierto? ¿Quién más tenemos? Al potasio en el líquido intracelular. Lo que nos importa va a ser, uno, cuál tiene mayor concentración. Por ejemplo, en el líquido extracelular, mayor concentración de sodio, mayor concentración de cloro, mayor concentración de bicarbonato. Y en el líquido intracelular, mayor concentración de fosfato, mayor concentración de potasio, ¿cierto? Más que todo por las concentraciones que electrolitos son los más representativos en cada compartimiento, extracelular o intracelular. ¿Está bien? Ahora, si nosotros queremos enfocarnos en el extracelular, es porque nosotros, al existir un desequilibrio, también puede repercutir en la presencia clínica de las personas. Entonces, usualmente estudiamos el líquido extracelular, y esto lo hacemos mediante la toma de una muestra de sangre, ¿cierto? Mediante la toma de una muestra de sangre. ¿Cómo se le denomina la toma de muestra de sangre para poder estudiar los electrolitos? Acuérdate de esto, ¿ya? Se denomina dosaje. Dosaje de electrolitos. ¿Ya? Dosaje de electrolitos. ¿Sí? Dosaje de electrolitos. Eso se denomina dosaje de electrolitos. ¿Ya? Si yo quiero determinar sodio, o sea, específicamente el sodio, digo, vamos a hacer un dosaje de sodio. ¿Está bien? Si yo quiero determinar el dosaje de bicarbonato, vamos a hacer un dosaje de bicarbonato. Un dosaje de potasio, un dosaje de potasio. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero determinar los electrolitos en sangre, decimos hay que dosarle electrolitos, obviamente en sangre, o electrolitos séricos. ¿Está bien? Electrolitos séricos. Muy bien. Ahora, ¿por qué me enfoco en el líquido extracelular? Porque necesitamos conocer los valores, ¿sí? Necesitamos conocer los valores de los electrolitos en sangre. Por ejemplo, el sodio. Sus valores en sangre, ¿de cuánto a cuánto está oscilando? El sodio oscila entre 135 a 145. Obviamente, 1000 equivalentes por decilitro. ¿Ya? Así es como oscila, 135 a 145, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Entonces, también tenganlo en cuenta. Obviamente va a variar en algunos laboratorios, varía, pero universalmente el rango que está en los libros, está inclusive en algunas guías, revistas, suelen ser de 135 a 145. Pero, ojo, no es universal, por decirlo, suele variar entre un laboratorio a otro laboratorio. ¿Está bien? Entonces, los rangos que utiliza el sodio, o conocido como los valores normales, suele ser 135 a 145. El cloro, ¿cuántos son sus valores? El cloro, sus valores suelen ser de 96 a 108 aproximadamente, obviamente 1000 equivalentes por decilitro. Esos son los valores del cloro. Del bicarbonato, ¿su valor es de cuánto es? Aproximadamente de 22 a 24 aproximadamente, ¿no? 22 a 24 del bicarbonato, 1000 equivalentes por litro. Listo. Del potasio. Yo tengo una forma de cómo acordarme el potasio. Me acuerdo del potasio que se mira al espejo, o sea, es inverso. Solamente me acuerdo de un número, 3.5. Ahora, inviértelo. Es como si se mirara a un espejo. Inviértelo, ¿cuánto es? 5.3. Listo, nada más. 1000 equivalentes por litro de potasio. ¿Está bien? Entonces, esto al menos son los valores que no debes olvidar. Ya cuando se estudie gasometría arterial, aparte de los electrolitos, tenemos que estudiar otras cosas. Presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2, ¿sí? El pH, obviamente. ¿Cuánto es el pH? De 7.35 a 7.45. Eso cuando ya estudiemos gasometría. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, es bueno mantener siempre un balance hidroelectrolítico, dado que el balance hidroelectrolítico permite regular el volumen plasmático. Si hay un desequilibrio entre electrolitos, también repercute mucho en el equilibrio hídrico de la persona, del paciente. Obviamente la producción de energía es muy importante, la regulación de la función renal igualmente. Si no le llega aporte líquido o flujo sanguíneo adecuado al riñón, obviamente se deja de funcionar. ¿Está bien? Entonces esas son las importancias del balance hidroelectrolítico. Y estos son los electrolitos. Los más importantes al menos para que no lo olvides. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Indicadores, por ejemplo, de equilibrio hidroelectrolítico, tenemos muchísimos, pero yo quiero que tengas en cuenta calcular el agua corporal total. El agua corporal total, ¿cuál es la fórmula para poder calcularlo? La fórmula adecuada, sí, bueno, la que comúnmente utilizamos es el peso
por el factor, sea varón, sea mujer adulta. Varón o mujer adulta. ¿Sí? Si es un varón, ¿de cuánto estamos hablando que se va a multiplicar con el peso? 0.6. Si es varón, 0.6. Y si es mujer, 0.5. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, eso es como si fuera, por decirlo así, un factor, ¿sí? Un factor más que todo que determina, ¿no? El agua corporal total, si es varón o si es mujer, si es adulto, ¿cierto? Entonces, si hablamos de un varón adulto, ese factor es de 0.6. Y si hablamos de una mujer adulta, es de 0.5. Simplemente lo multiplico. Por ejemplo, una persona con un peso promedio de 70 kilogramos, ¿no? Entonces yo digo que es una mujer, ¿cierto? Una mujer de 28 años, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tendría que multiplicar por 0.5, ¿cierto? ¿Cuánto me sale? 35 litros. ¿Ya? Es el agua corporal total. ¿Está bien? Total. Y si es un varón de 70 kilogramos, 70 por 0.6. 6 entre 10. ¿Cuánto es? De 42 litros aproximadamente. 42 litros. ¿Por qué el varón tiene mayor cantidad de líquido que la mujer? Básicamente porque la mujer tiene mayor tejido adiposo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso quiero dejar de entender cuán importante es el agua corporal total. ¿Ya? Es muy utilizado para poder valorar el agua que tiene una persona. ¿Ya? Y cuánto necesitamos nosotros aportarle mediante un suero, mediante la ingesta de líquidos para que pueda llegar a sus niveles adecuados. ¿Qué más? Otra fórmula que usualmente utilizamos es la osmolalidad. Osmolalidad, que es la más utilizada. Esta también es la osmolaridad, pero la que más se utiliza es la osmolalidad. En la gasometría también te dan valores de osmolalidad, es decir, en miliosmoles por kilogramo de solvente. ¿Ya? Miliosmoles por kilogramo de solvente. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la fórmula para hallar la osmolalidad plasmática? La fórmula recuerda que tiene que ver mucho con los osmolitos, ¿sí? Los osmolitos o también denominados solutos osmóticamente activos. ¿Cuáles son los solutos osmóticamente activos? Aquí llamamos solutos osmóticamente activos. A esto lo denominamos aquellos solutos que tienen la capacidad de atraer moléculas de agua. ¿Está bien? Por ejemplo, el sodio es osmóticamente activo, jala agua el sodio, ¿cierto? La glucosa también jala agua. La urea jala agua, ¿cierto? Entonces son solutos osmóticamente activos. ¿Está bien? Muy bien, entonces a eso lo denominamos osmolitos. ¿Ya? Entonces, estos osmolitos, ¿cuáles son? Sodio, glucosa, urea. Entonces, utilizamos una fórmula para poder hallar la osmolaridad. 2 por la concentración de sodio en sangre, obviamente, más glucosa sobre 18, más la urea sobre 5.6. ¿Ya? Sobre 5.6. Ahora, ¿qué pasa si no te dan la urea y te dan el boom? Ahí cambiaría. Simplemente, si te dan el boom, sería entre 2.8. ¿Qué es boom? Nitrógeno ureico en sangre. Nitrógeno ureico en sangre, que es blood. ¿Ya? Entonces, en eso no me cambiaría. Urea entre 5.6 y boom entre 2.8. Obviamente, la medida es miliosmoles por kilogramo. ¿Cuánto es la molaridad plasmática normal? Oscila entre 280 a 300. ¿Ya? Miliosmoles por kilogramo. ¿Está bien? ¿Qué pasa si supera estos valores? Si es más de 300, que decimos que la osmolaridad está elevada. Está en un estado hiperosmolar. ¿Sí? Si está por encima de 300, decimos que está en un estado hiperosmolar. Si está por debajo de 280, decimos que está en un estado hipoosmolar. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente diabético, con diabetes mellitus tipo 1, siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Diabetes mellitus tipo 1. Los niveles de glucosa están elevados, ¿cierto? Y tú sabes que la glucosa es osmóticamente activo. ¿Sí? Es osmóticamente activo. Entonces, nosotros tenemos una determinada concentración de electrolitos, de metabolitos como la glucosa, ¿cierto? En sangre. Que por cierto, ¿cuánto es los niveles de glucosa en sangre? No es un electrolito, es un metabolito básicamente. ¿Sí? La glucosa, vamos a considerarlo por acá. Por acá. La glucosa. ¿Cuánto es su valor normal de la glucosa? Oscila entre 70 a 100, en algunos, otros hasta 110. ¿Sí? De 70 a 100. Ese es los valores normales de glucosa en sangre, o glicemia también lo denomina. ¿Ya? Enia de sangre. Glucosa, nivel de glucosa en sangre de 70 a 100. Entonces, ¿qué pasa? Un paciente diabético que a pesar de tener esta cantidad de electrolitos, tiene elevadas cantidades de glucosa, aumenta la concentración, ¿cierto? Nosotros habíamos estudiado una vez concentraciones, ¿cierto? ¿Qué pasa si está altamente concentrado una solución? ¿Qué pasa si está altamente concentrada una solución? ¿Qué decimos?
¿cierto? ¿Qué decimos? Si está altamente concentrado. ¿Cierto? Que la concentración simplemente está aumentada, ¿cierto? Entonces está la concentración aumentada. Y si nosotros queremos valorar la osmolalidad y tenemos este rango de 280 a 300, ¿cierto? Como valor normal, vemos por acá que la concentración está por encima de 300, ¿qué decimos? Que es hiperosmolar. Es hiperosmolar. Pero ¿qué pasa cuando la concentración está baja? Ya no es hiperosmolar, sino hipoosmolar. ¿Ya? En una persona, en un paciente diabético, como les dije, tipo 1, los niveles de glucosa están elevados. Entonces hay una hiperosmolaridad. Hiperosmolaridad, ¿sí? Entonces, acá obviamente es hiperosmolaridad, sería ahí, ¿no? Entonces, en este caso, la osmolaridad es más utilizada que la molaridad, ¿sí? Más utilizada, pero los valores suelen ser no tan amplios, suelen ser casi iguales, la osmolaridad que la osmolaridad, ¿está bien? El más utilizado, ¿sí? El más utilizado para los estudios, investigación, análisis de laboratorio, es la osmolaridad. ¿Por qué la osmolaridad? Porque no depende de temperatura y no depende de presión. Entonces, es óptimo para poder ser estudiado. Entonces, por ende, yo quiero que te acuerdes de la osmolaridad. ¿Ya? La osmolaridad. ¿Cuál es la fórmula? 2 por sodio sérico más glucosa sérica entre 18 más urea sobre 5.6. Y otro de los valores es el anion gap. El anion gap, que se utiliza mucho en gasometría para poder ver si el anion gap está aumentado o si está disminuido. Y lo van a ver ustedes en fisiología igualmente. El anion gap lo que hace es restar las cargas positivas con las cargas negativas, los iones positivos con los iones negativos. ¿Cuáles son los iones positivos a nivel extracelular? El sodio, restamos con bicarbonato que tiene ion negativo, más el cloro que tiene ion negativo, nada más, porque estos son los más importantes, ¿está bien? Entonces, restas cargas positivas con las cargas negativas. Su valor tiene que estar entre 8 y 12, ¿ya? Entre 8 y 12, eso es lo normal. Si aumenta, se va más de 12, ¿sí? Decimos que es un anion gap elevado, ¿sí? O un anion gap disminuido si es menor de 8. Y existen otras fórmulas como el anion gap corregido, pero la cuestión es que simplemente esto sea de momento importante para ustedes. Entonces, acuérdate que va de 8 a 12 el anion gap, ¿ya? Es su valor normal, de 8 a 12. Muy bien, 8 a 12 mil equivalentes por litro, ¿ya? Muy bien. Entonces, a eso es lo que quería llegar con respecto al balance hidroelectrolítico. Y pues, obviamente, hay que tener en cuenta que hay hormonas que también regulan el equilibrio hidroelectrolítico. Principales hormonas que tenemos la renina, bueno, es una enzima. Tenemos otras hormonas, por ejemplo, la aldosterona, la vasopresina, ¿cierto? ¿Está bien? Esos regulan los niveles de agua y también de electrolitos. La vasopresina, que es una hormona que es secretada por el hipotálamo, lo que hace es reabsorber agua, ¿sí? Reabsorbe agua para poder mantener los niveles de solutos adecuados, ¿cierto? Eso es lo que hace la vasopresina, también denominada antidiurética. Con la vasopresina, si se reabsorbe agua, ¿qué va a pasar con la orina? El paciente orina, no orina. Y si orina, su orina es muy concentrada. ¿Sí? Si orina, su orina es muy concentrada. Porque está reabsorbiendo agua nomás, agua. Vasopresina absorbe agua. La aldosterona absorbe sodio y, por ser un osmolito, por ser osmótico inactivo, jala agua. Entonces absorbe sodio y agua para poder mantener el volumen de sangre adecuado. ¿Está bien? Muy bien. Entonces eso quiero que tengas en cuenta también entre las hormonas y algunas enzimas que forman parte del equilibrio del balance hidroelectrolítico. Muy bien, entonces acá tenemos un caso. Espero que estén allí. ¿Ya? Entonces acá tenemos un caso. A ver, tenemos un varón de 25 años con 70 kilogramos con diabetes mellitus tipo 1. ¿Está bien? Acude por náuseas, vómitos, poliguria, respiración profunda, forzada. ¿Está bien? Y presenta los siguientes valores. Tiene un pH sanguíneo de 7.3, tiene glucosa de 600, tiene un sodio de 125, tiene un potasio de 4.5 miliequivalentes por litro, cloro de 98, un bicarbonato de 12 y un BUN de 25 miligramos por decilitro. ¿Cómo calculamos el agua corporal total? ¿Cómo calculamos la osmolaridad plasmática? ¿Cómo calculamos el anion gap? ¿Está bien? Entonces yo quiero que me ayuden aquí. Mira, dice varón de 25 años, tiene un peso de 70 kilogramos. ¿Cómo yo hallo el agua corporal total en esa persona? ¿Quién me dice? ¿De cuánto es el agua corporal total de esa persona? Con la fórmula que les he mencionado. Agua corporal total es igual a peso, ¿cierto? Por el factor, ¿cierto? El factor sexo y edad, ¿cierto? Puede ser un varón o puede ser una mujer, ¿cierto? Un varón o puede ser una mujer. Obviamente tienen que ser adultos. Si es varón, ¿cuánto es ese factor? De 0.6. Si es mujer, 0.5, ¿cierto? Entonces, en este caso te está diciendo que es un varón, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto es su agua corporal total? El peso, 70, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por 0.6. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? De
42 litros. Esa es la cantidad de agua que tiene esa persona, 42 litros. O bueno, debería tener, ¿sí? Debería tener 42 litros. Pero ¿qué te dice? Que estaba con poliuria. ¿Qué es poliuria? ¿Qué es poliuria? Que es una diuresis mayor, ¿cierto? Es una diuresis excesiva, se está orinando bastante. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hay una excesiva diuresis. Entonces, si hay una excesiva diuresis, muy probablemente este paciente esté deshidratado, ¿sí? Esté deshidratado. Entonces, muy probablemente a este paciente, en vez de tener 42 litros, deba tener algo menos, tal vez 38, no lo sé. Necesitaría hallar otra fórmula, ¿cierto? Para poder determinar la cantidad de agua que se ha perdido, ¿cierto? Pero no va al caso. Entonces, esto es lo que debería tener ese paciente, 42 litros, para su peso, ¿cierto? Para su edad también, y para el sexo. Entonces, 42 litros. Entonces, lo que debería tener, lo que debería tener. Ya las otras fórmulas la van a ir viendo a lo largo de su carrera, ¿no? Para poder determinar más preciso, ¿no? Cuánta es la cantidad de agua se ha perdido y todo ello. Pero ahorita yo quiero que tengan en cuenta cuánta es la cantidad de agua corporal total que debe tener ese paciente, o debería tener. Debe o debería tener, 42 litros. ¿Sí? Muy bien. Ahora calculemos la osmolaridad plasmática. La osmolaridad. ¿Ya? La osmolaridad plasmática. Entonces, la osmolaridad. ¿Cuánto es la osmolaridad plasmática? A ver, Roy, Masdiel, ¿qué me dicen? ¿Cuánto es la osmolaridad plasmática? Agarro 2 por sodio. ¿Cuánto es el sodio? 125. Que, por cierto, ¿está alto o está bajo? Entre los valores estándares que tenemos de sodio, ¿está bajo, por debajo de lo normal o está por encima de lo normal? ¿Qué me dice Roy? ¿Está por debajo o está por encima de esta cantidad de sodio que tengo por acá? ¿Por debajo o está por encima de lo normal? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Está por debajo, ¿cierto? Muy bien, está por debajo de lo normal. Porque lo normal, ¿cuánto es? De 135 a 145. Entonces el sodio está por debajo. ¿Cómo se le denomina cuando el sodio está por debajo de lo normal? Hiponatremia. Hiponatremia. O sea, este paciente está con hiponatremia. Natremia, ¿sí? Natremia viene de sodio. Hemia, sangre, o sea, sodio en sangre. Hipo, debajo de su valor normal. ¿Sí? Entonces está en hiponatremia. Con respecto al potasio, a ver, date cuenta por acá el potasio. ¿Está por debajo o está por encima? Te dije que el valor es de 3.5 y su límite superior usualmente es de 5.3. 3.5 a 5.3. El potasio está en su valor normal. Sí, está en su valor normal. Está normal. El cloro, 98 miliequivalentes por litro, ¿cierto? Estamos valorando ahorita los electrolitos, ¿eh? Los electrolitos. Muy importante valorarlos siempre cuando veamos balance. Entonces, el cloro, 98. ¿Cuánto es lo normal del cloro? 96 a 108. O sea, está también normal. Vamos a poner la L normal, normal. El bicarbonato es de 12. ¿Cuánto es su valor normal? Acá lo tenemos. De 22 a 24. Está abajo, ¿cierto? Los niveles de bicarbonato están bajos. El boom, 20 a 40. Entonces, están en sus valores adecuados, ¿sí? 20 a 40 aproximadamente. Entonces, está en sus valores. ¿Ya? Entonces, eso que también tienen que tener en cuenta. Obviamente hay muchísimos más datos de laboratorio que también te van a estar brindando, creatinina, etc. Esto solamente para poder determinar el ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya hemos analizado cada uno. La glucosa, a ver, me faltaba la glucosa. La glucosa debe tener entre 70 a 100, ¿cierto? La glucosa debe estar entre 70 a 100, está de 600. Entonces, ¿cómo lo denominamos? Si glucosa en sangre es glicemia, y si está por encima de 100, ¿cómo lo denominamos? Hiperglicemia. Hiperglicemia, ¿correcto? El pH, ya sabemos el pH. Si el pH está por debajo de 7.35, en este caso 7.3, por debajo, ¿cómo lo denominamos? ¿Es ácido o es básico? Es ácido. Y si es en sangre, acidemia. ¿Está bien? Acidemia. pH de 7.3, o sea, 7.30 por decirlo así, por debajo de 7.35, acidemia. Nada más. Entonces, por acá, la osmolalidad, 2 por la concentración de sodio, 125, ¿cierto? Muy bien. Sumamos, ¿cierto? Sumamos. 125 por 2, más la concentración de glucosa, ¿cuánto es? 600, ¿cierto? Entre 18, ¿sí? Más la urea entre 5.6, pero me da bicarbonato. Entonces, ¿qué utilizamos? ¿Urea o el boom? Perdón, urea y boom, ¿cierto? Nos están dando el boom, ¿cierto? Nitrógeno úrico en sangre. Entonces, ¿cuál utilizamos? El boom, bueno, eso es lo que nos están dando. Entonces, ponemos el boom 25 entre 2.8. Acuérdate que para boom sería boom entre 2.8 y para urea sería urea entre 5.6, el doble. 2 por 8 por 2, ¿cuánto es? 5.6. Listo. Entonces, para boom sería el doble. Perdón, para urea sería el doble, ¿está bien? Para urea sería el doble. Entonces, acá, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? 25 entre 2.8, ¿cuánto es?
¿Qué me dicen? Aproximadamente 292, ¿cierto? 0.26 miliosmoles por kilogramo de solvente. ¿Está bien? Esa es la osmolaridad. ¿Y está en sus valores normales? Sí, está entre 280 a 300. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, esa es la osmolaridad. ¿Ya? Ahora, el anion gap. El anion gap. ¿Cómo calculamos el anion gap? Sodio menos la concentración de bicarbonato más el cloro. Entonces, ya, entonces ponemos acá sodio menos el bicarbonato más el cloro. Ahí está. ¿Ya? Entonces ponemos acá. ¿Sodio de cuánto estamos hablando? De 100.25 menos la suma de bicarbonato más el cloro. Entonces tenemos 12 de bicarbonato más el cloro. ¿Cuánto es el cloro? 98. ¿Cuánto es la cantidad? A ver, restemos. 125 menos la suma entre 12 más 98. ¿Cuánto es? 15. O sea, tiene 15 de anion gap. ¿Está por encima de 12? Sí. Entonces es un anion gap elevado. Es un anion gap elevado. ¿Ya? Y si nosotros utilizamos, por ejemplo, la otra forma de anion gap, sumamos, ¿no? Sodio más potasio, porque son cargas positivas. Utilizamos esto. Sodio más potasio menos HCO3 más cloro. Entonces, en este caso nos están dando el potasio, podemos utilizarlo también. Entonces, sería 125 más el potasio, 4.5, y todo eso lo restamos entre 12 más 98. ¿Cuánto sería ahí? 125 más 4.5. Sería 129, ¿cierto? 129 por acá, punto 5, menos, ¿cuánto? 12 más 98, ¿cierto? O sea, sería aproximadamente de 19.5, o sea, casi 20. O sea, el anion gap sigue estando elevado. ¿Ya? Entonces hay un anion gap elevado. Entonces, ¿qué nos indica que hay presencia de anion gap elevado? Que obviamente hay presencia de otros aniones, ¿sí? Otros compuestos de carga negativa que están aumentados. Eso es lo que indica un gap elevado. Muy posiblemente una acidosis metabólica, porque el paciente está con acidemia, ¿no? Acidosis metabólica. Muy frecuentemente de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Recuerda que cuando hay, ¿sí? Recuerda que cuando hay acidemia, nuestro bicarbonato está presente para poder responder. Nuestro bicarbonato es un buffer, ¿sí? Entonces el bicarbonato, ¿qué es lo que va a hacer? Convertir ese ácido, eso es lo que hace el bicarbonato, convierte ese ácido a CO2. ¿Sí? Eso es lo que hace el bicarbonato. Mira, en sangre, ahí está, tenemos altas concentraciones de hidrogeniones, ¿cierto? Un paciente con acidemia, ¿cierto? Y más protones, ¿cierto? En sangre. Entonces, ¿qué va a hacer este tampón buffer? Va a agarrar este protón, se va a unir con ello, ahí está el bicarbonato. ¿En qué se va a convertir? En H2CO3, ¿cierto? En H2CO3. ¿Está bien? En H2CO3. Y este H2CO3, obviamente en agua, es agua en la sangre, es agua, medio acuoso y con una enzima. Lo que va a hacer es convertir al ácido carbónico en hidrogenión, error, entre CO2 más agua. ¿Sí? CO2 más agua. Entonces, este CO2 es lo que se va a perder en la respiración, en la exhalación. ¿Sí? Entonces, durante la respiración se va a perder CO2. ¿Sí? Se pierde el CO2. Por eso que las personas hiperventilan. ¿Sí? Pacientes que vienen así con acidemia, los pacientes suelen estar hiperventilando y suelen estar perdiendo CO2. Anhidrasa carbónica es. Anhidrasa carbónica. Disculpen, anhidrasa carbónica. Anhidrasa carbónica. Entonces, la anhidrasa carbónica, ¿dónde la encontramos? En los eritrocitos. Y en los eritrocitos sucede esta conversión de ácido carbónico a CO2 más agua. Y el CO2 es el que se pierde, en la exhalación. Entonces, el paciente siempre con acidemia, siempre lo que van a hacer es estar hiperventilando. Y hay una respiración muy característica, que es la respiración de Kussmaul, ¿cierto? Son respiraciones profundas, ¿cierto? Respiraciones profundas y forzadas. Y ahí está, el mismo caso te lo menciona. Presenta respiraciones profundas y forzadas, o sea, muy probablemente sea la respiración de Kussmaul. Entonces, cuando respiran, si hay una taquimia, este tipo de respiraciones hace que se pueda expelear el CO2, haciendo que la sangre se torne menos ácida. Entonces, mira la función que tiene el bicarbonato. Obviamente, si el bicarbonato está reaccionando con los protones, ¿qué va a pasar con el bicarbonato? Disminuye. Es por eso que está disminuyendo los niveles de bicarbonato. ¿Sí? Entonces, el bicarbonato es un amortiguador fundamental. ¿Sí? Es un amortiguador fundamental. Entonces, los valores de bicarbonato es de 22 a 24. ¿Sí? Entonces, un paciente con acidemia, usualmente estos empiezan a reaccionar con los protones. ¿Sí? Para tornarlo más básico. Lo más básico, llevarlo a un pH de 7.35 a 7.45. Listo. Entonces eso quiero que tengan en cuenta. Entonces los pulmones juegan un papel fundamental en el equilibrio también ácido-base, los pulmones. Ahora también los riñones también juegan un papel fundamental. ¿Qué hacen los riñones? ¿Qué necesitan los riñones?
¿Necesita protones o necesita bicarbonato? Necesita bicarbonato, ¿cierto? Un paciente con acidemia necesita bicarbonato, ¿cierto? Entonces, reabsorbe los bicarbonatos. ¿En dónde? ¿A qué nivel? En el túbulo contorneado proximal. Ahí es donde se reabsorbe sodio, potasio, bicarbonato. Entonces, reabsorbe más bicarbonato a ese nivel. Entonces, reabsorbe el bicarbonato para que aumente los bicarbonatos en sangre, ¿cierto? Lo lógico. ¿Y qué es lo que va a perder? Hidrogeniones, ¿cierto? Listo. Entonces, el riñón también cumple un papel importante en la reabsorción de bicarbonato. Eso sí es una acidemia. ¿Está bien? Como vemos en el caso. ¿Ya? Entonces, pulmón y riñones juegan un papel fundamental en el equilibrio ácido-base. ¿Está bien? Muy probablemente en este caso estamos hablando de una acidosis metabólica. ¿Qué necesitamos nosotros valorar? Presión parcial de CO2, presión parcial de oxígeno, ¿cierto? Para ver si está compensado o no está compensado, etc. ¿Quiénes favorecen esa compensación? Los pulmones y los riñones. ¿Sí? Necesitamos valorar más cosas aquí. ¿Ya? Y eso se va a valorar con un estudio más completo. Y ese estudio más completo es la gasometría. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos culminado con el repaso. Espero